es ser gay depende mucho desde dónde lo estás viendo, ¿verdad? La Porque comunidad judía sí. no puede ver un chico que le gritan cosas por ser judío en la calle y llega a su casa en su familia judía y los acoge. O un chico afroamericano que le gritan cosas en la calle en un contexto blanco Sí. y entonces llega con su familia de afroamericanos y lo acogen. Pero con el chico gay o la chica lesbiana no. Le van a decir cosas en la calle y también le van a decir cosas en la casa. Salida de la Sí. vergüenza, Entonces, porque tú te das cuenta, el orgullo ujú, es lo contrario a la vergüenza. sí. Me acuerdo que cuando salí del closet con mi mamá, sus frases fueron dos. Te vas a morir solo Ujú, porque eres homosexual y la segunda fue o te vas a morir de sida. claro. Ya por nacer con vagina o nacer con pene, tú ya tienes unas expectativas que cumplir ante la sociedad. O sea, Sí, nadie nace heterosexual, nadie nace homosexual, sexual. sino es una construcción que va haciendo el mismo sujeto Sí. a lo largo de su vida. Tenía un amigo que su papá es súper cristiano. Cuando sale del closet, el papá le dice, ya le quedé mal a Dios por tu culpa, Sí. porque saliste de esta manera. Yo Sí, siempre he dicho que el salir del closet es un acto de amor. Y donde yo como hijo le comparto a mis padres para no tenerlo aparte, sino quiero que ellos sepan esta parte de mí que es muy importante, ¿no? Eh, bienvenidos a Los Reales, tu programa favorito de comedia, de chismecito, de humor, de terapia. Y el día de hoy vamos a decir que algo muy educacional porque me traje a un gran amigo de la vida y aparte a una persona muy preparada en el tema que les vamos a compartir el día de hoy. Conmigo está Paco Anguiano. Hola, Dani. Bienvenido, Paquito. Muchas gracias. Es un placer estar aquí contigo. Sabes que hay un cariño de hace muchos años. Sí. Entonces estoy muy contento de estar aquí A mí, compartiendo. a mí me encanta que estés aquí porque aparte de que eres un experto de lo que ahorita nos vas a contar, creo yo que también en su momento fuiste un gran elemento en mi vida como para también hacer mi proceso, ¿sí? De salir del closet, de aceptarme, de empezar a conocer una vida diferente. Y realmente lo que hoy queremos contarles o aportarles a todos ustedes que nos están escuchando es esto. Lo difícil que es para, pues, muchos de nosotros, pues, los humanos, porque no todas las salidas del closet tienen que ver con la diversidad. También hay Claro. cuestiones de vida donde también tenemos que salir del closet y romper expectativas que tiene nuestra familia, la cultura, la sociedad. Es más, hasta uno mismo tiene expectativas de cómo deberíamos ser. Entonces, por eso invité a Paco, porque quiero que platiquemos cómo se viven estos procesos, por qué se nos vuelven difíciles, por qué a veces nos tardamos mucho en poder aceptarnos, porque si algo yo digo muchísimo es que una de las cosas más difíciles que existen es poder permitirnos ser quienes somos nosotros. Entonces, quédense porque este episodio va dedicado para todos ustedes con mucho cariño, con mucho amor. Vamos a pasárnosla bonito, pero antes que nada, quiero que le cuentes a mi comunidad y al público que nos está escuchando a qué te dedicas, ¿sí? Y qué te llevó a dedicarte a lo que me vas a contar. Bueno, pues soy psicoanalista, trabajo en consulta privada la mayor parte del tiempo y llevo yo creo que unos 20 años Sí, trabajando temas de diversidad sexual ok, eh, y su vínculo con el psicoanálisis, ok. ¿no? Entonces, pues he dado clases, he diseñado una materia de diversidad en la universidad donde estoy dando clases, y he estado dando conferencias, cursos, publicando algunas cosas particularmente de ese puente entre el psicoanálisis, Sí. la diversidad sexual y el género. O sea, tu herramienta es el psicoanálisis Ajá. y es lo que utilizas como el puente para poder ayudar a las personas con ese tipo de conflicto. Bueno, más bien, yo trabajo el psicoanálisis con la gente que se acerca y quiere ser escuchada, Ajá. pero a partir de como del 2004, 2005, he estado trabajando estos temas y entonces eso ha hecho Ujú. de que la gente me ubique más con estos temas Ok. y entonces tengo un poco más de población LGBTIQ más Ya. en mi consulta. Eso te llevó a tener más experiencia, Sí, entonces. también, claro, ¿no? Sí. Porque es este vínculo también entre la teoría
que ha sido difícil también encontrar teorías sobre estos temas en psicoanálisis Ujú. y la experiencia clínica también. Sí, porque siento que todos estos temas, y bueno, no me llevas mucha edad, ¿verdad? Pero sí, este tema en particular es como chiflando y aplaudiendo, porque siento que estamos caminando todos y al mismo tiempo Sí, estamos aprendiendo a poder sobrellevarlo y a vivirlo, ¿verdad? sí, porque en realidad es muy nuevo, vaya, son cuestiones como muy viejas, pero Ujú. lo nuevo es la nueva forma de verlo. O sea, tenemos una historia donde estas cosas se han visto como pecado hace muchos años, Sí, el otro momento se vio como delitos, y luego a partir del siglo XIX, de finales del siglo XIX para acá, ujú, se empezaron a ver como enfermedades, ok, ¿no? Casi todo el siglo XX se vio como enfermedades hasta poquito después de mitad del siglo, por los años 60, finales de los 60, principios de los 70, empieza un movimiento de despatologización ok, donde ya empiezan a quitar la homosexualidad de los manuales psiquiátricos y demás, y ahorita estamos como en esa oleada de cada vez verlo menos como enfermedad, menos como patología, que ujú, ya oficialmente no lo son, sí. pero socialmente se ha tardado. Claro, y hay una brecha generacional enorme porque siento que ahorita las nuevas generaciones les es mucho más fácil con Ajá. sus problemáticas, Sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Pero sí tienen una apertura totalmente diferente a la que tuvimos nosotros o tú o la gente que está arriba de nosotros, Sí, claro. ¿sí? Y eso también cambia porque también a lo mejor estamos hablando nosotros que vivimos en una ciudad, porque vivir en Sí. ranchos, Sí, en sí, sí. ejidos o en países donde tienen otro tipo de cultura, Ujú, también ujú. impacta. Y algo que me gustó mucho de Carla Urriola que vino era este término de lo biopsicosocial, Ajá. ¿sí? Porque engloba muchas cosas, ¿sí? Pero al final de cuentas yo siento que es algo que pega como en la identidad, Sí. ¿sí? Sí, es que lo que dices es muy cierto, porque siempre hay que pensarlo como en interacción con otras cosas, Ujú, ¿no? Imagínate, una persona que su adolescencia la vivió antes de 1973, que es donde quitan oficialmente la homosexualidad sí. del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales. Pues imagínate, es como si alguien ahí, cuando está construyendo su identidad, oficialmente tiene un trastorno. Y Sí. entonces eso cómo afectaba en su subjetividad Ujú, a pensar ahora en el siglo XXI, en el 2026, sí. pues un chavito que se va asumiendo como gay, pues ya no es a partir de la patología. Ujú, Y entonces yo siempre he dicho que hay como, o sea, es muy notorio como la cuestión generacional ujú, en estos temas, y lo que dices también, no es lo mismo en una ciudad, en un pueblo o en una familia conservadora, religiosa, que sí. una familia más liberal. Entonces, todo esos son factores Súper multifactorial. que ayudan o complican el asumirse con una identidad no normativa. ¿Va? Claro. Vamos a empezar con el principio. Tú me vas a ayudar con los términos porque tú eres el experto, pero vamos a empezar con el principal. ¿Qué es ser gay? Antes de contestarte, A ver, vamos a hablar eso del experto, ¿no? ándale. Yo creo que los expertos aquí son las personas Sí. gay, lesbianas, trans, intersexuales, o sea, ahí es el Nosotros, Paco, asunto. nosotros. Sí, pero pensándolo no desde el profesional que habla, Ajá, ¿no? Del objeto, sí. sino las personas que viven, Ajá, porque luego se vuelve como un poco polémico de ¿por qué tal persona está hablando de lo ya. trans? ¿Por qué tal persona está hablando de lo lésbico? Sino acá es un punto de vista profesional Ujú. sobre algo, tratándolo de entender lo mejor posible, Sí, a lo mejor. pero no lo pienso yo como experto en, Sí, sino que no es una ley lo que vamos a decir. ¿A eso ajá, te refieres? sí, y que vaya, no es como lo que yo vaya a decir es ley, sino es algo que yo he aprendido a partir de lo que he escuchado, de lo Ujú, que he leído, ujú. y bueno, ¿no? Igual hay gente que le puede Me servir. encanta que lo remarques porque creo que sí utilicé bien la palabra al decirlo porque tú tienes la experiencia de estar en contacto con humanos, Ajá, ¿sí? Y ajá. es bien bonito que lo menciones así porque eso humaniza, Ujú. ¿sí? No es nada más el libro dice o Sí, esto sí, dice sí. porque los humanos somos tan
tan diferentes, ahora sí que tan diversos, que ninguno vive las situaciones de la misma manera. Sí. Sí, pero en tu experiencia yo creo que sí nos puedes aportar mucho en ese sentido. Entonces, dime, ¿qué es ser gay? Híjole, yo creo que es una pregunta muy complicada porque, o sea, digamos, en un primer momento es el tema de la singularidad. Ujú, O sea, de verdad es que aunque al ser una minoría se tienda a pensar que toda esa minoría son iguales, ujú, cuando nos metemos a esa minoría nos damos cuenta de la gran diversidad de formas, en este sí, caso, de ser gay, sí, ¿no? O sea, cada uno es cada uno, ajá, y entonces ese es el primer punto. sí, Y lo otro es justamente lo que hablamos ahorita, sí, de qué es ser gay en dónde. ujú, Sí, es porque hasta en una cuestión de colonias, una cuestión de clase, sí, no es lo mismo en la Alianza que en San Pedro, no es lo mismo alguien que tiene niveles económicos altos a niveles económicos bajos, niveles de estudio, Incluso adentro de la comunidad, los roles de intimidad, ajá, sí, en los contactos, o sea, todo tiene una diversidad enorme. Lo que sí puedo decir que es como una constante, al menos en nuestro contexto, es Ujú, que creo que es el mejor momento. ujú, Es el momento en el que hay más derechos, hay más protección, sí, es un tema mucho más abierto, hay más visibilidad, sin dejar de lado que siga habiendo una heteronorma, ujú, que siga habiendo una homofobia, ujú. pero es mejor época esta que hace 10 años, que hace 20 años y demás, ¿no? Entonces, creo que con todo eso es lo que se juega ahora en una identidad gay en particular. Quiero hacer un paréntesis aquí porque tengo una minuta que quiero seguir, pero ya me piqué con el tema. Y cuando me pico, sí la sigo, pero luego avientan información tan enriquecedora, porque ahorita dijiste algo bien importante que es esta parte de los estereotipos, porque decir, a ver, ¿qué es ser gay? Depende mucho desde dónde lo estás viendo, ¿verdad? Porque siento que algo que sucede adentro de la comunidad es que nos quieren identificar en un estereotipo tan en específico que siento que nosotros siempre queremos ser diferentes, ¿sí? Mm, O mm, mm, destacar mm. o de alguna manera buscamos como una pertenencia, pero adentro de la pertenencia el decir, pero yo soy diferente al otro. Ajá, Sí, ajá. es muy duro esto de los estereotipos, porque ahorita que a mí me cuesta entender esto de que no me identifico con ser hombre o con ser mujer en Mm, cuestiones de términos, ¿verdad? ajá. Sí entiendo un poco que es difícil que porque ya desde un principio vamos a quitar esto de ser homosexual o de ser diverso, ya por nacer con vagina o nacer con pene, tú ya tienes unas expectativas que Ujú. cumplir ante la sociedad, Sí, sí. ¿sí? Ante la familia, ante la cultura religiosa. O sea, ya desde ese punto siento que toda la vida o toda la cultura ahorita está teniendo cierta crisis porque estamos rompiendo esos estereotipos. Ujú, Así ujú. como comentas que hay una homofobia, también veo en la comunidad una heterofobia, se podría decir, En qué sentido? en que también hay cierto rechazo, ¿sí? A la vida heteronormada, sin Sí, generalizarlo, ojo, no sí, no lo sí. generalizo. Pero fíjate, ahí creo que podría ser diferente porque no se podía equiparar porque em, son dos grupos Ujú, socialmente distintos sí, porque un grupo ha sido históricamente violentado por este otro grupo. sí, Entonces, hay cierta desventaja. ajá, pero Ujú, entonces el que se rechace, digamos, la heteronorma, ujú, creo que en parte tiene que ver con las violencias que ha vivido estos grupos minoritarios sí, y la otra un poco es por romper con ciertas normas que ya no terminan de funcionar o que son como, que te terminan como amarrando, ujú, o una dificultad que viven algunas personas gays, lesbianas, es que quieren llevar una vida como hetero, ujú, pero con alguien del mismo sexo. Y ahí es donde exactamente, se atoran. exactamente. Entonces, aquí sería bueno también definir qué es esta parte de la heteronormia, La heteronorma, la ajá, heteronorma, perdón, ajá, ajá, ajá. Pues ese es este modelo heterosexual de que tiene que haber siempre un hombre y una mujer ujú, y que eso es lo normal, lo natural y tal, tal, tal. Incluso
hasta lo vemos como es algo súper típico, que cuando alguien conoce una pareja de chavos o una pareja de chavas, Sí, la pregunta típica es, ¿quién es el hombre y quién es la mujer? claro. No, eso es por la heteronorma. No Sí, es como a pesar de ser dos hombres o dos mujeres, es como esta dificultad de decir, no, pero es que no puede ser así. Uno tiene que terminar siendo el hombre. Y a veces hasta las mismas parejas gays y lesbianas sí, adoptan esos roles sí. por lo mismo heteronorma y ahí es donde se tiene que romper, decir, bueno, pues cada uno puede hacer cosas distintas y no Sí, necesariamente, y eso que ahí no está tan pesado el rol, sí, como en las parejas heteros, ¿no? Donde sí es la expectativa de que la mujer en la casa y los hijos, aunque se ha movido, ujú, sigue siendo una expectativa claro. grande, Sí, sí, y sí. los hombres fuera de la casa y que traigan el dinero y pero cuando son dos hombres o dos mujeres, hay más libertad para eso, y Sí. aún así a veces reproducen el No, modelo. es que nadie se salva, porque si no hay conciencia de esos roles, Ajá. es como así nos pintaron las relaciones Sí, sí, amorosas. sí, sí. Entonces, uno tiene que ser el que provee, el que manda, y el otro el que obedece, y el que es servicial. Y si les funciona, está perfecto, ¿verdad? Ajá, ajá. Mientras que sea consensuado en la relación, Claro. ¿sí? Y si no te funciona, pues tú también puedes vivir como te guste, Ujú. No más que a veces tiene limitaciones, ¿ok? porque a veces se quiere llevar otra vez como un estilo de vida Como un guión, que no termina de embonar cuando son dos hombres o dos mujeres. sí, Si quieren llevar un modelo como totalmente heteronormado. heteronormado, ¿no? Entonces ahí son ese tipo de cosas que luego, pues, luego llegan a consulta, y hay que terminar como de acomodar. Y a veces lo que está ahí detrás es como una homofobia internalizada. Ok, ¿No? Como un asunto donde, o sea, debo de tener como algo hetero todavía para sentir, aunque conscientemente, racionalmente piense que está bien la homosexualidad, tal y como la vivo, a veces hay todos lo algo tenemos, ahí. ¿verdad? O Sí, sea, aunque estemos súper trabajados, vaya, mi postura siempre es que todos somos homofóbicos. ok, Todo mundo, o sea, hetero, somos, trans, de todas las identidades, de todas las orientaciones, porque la cultura es homofóbica, sí, ¿no? Y entonces nuestra forma de socializarnos, de subjetivarnos, pues es en un contexto heteronormado, homofóbico, entonces algo vamos a tener ahí ujú, y lo que podemos ir haciendo con el paso del tiempo es irlo trabajando, irlo disminuyendo. claro. Igual como en el machismo, con la misoginia, con estas cosas de lo social, digamos. Sí, y es que yo pienso que adentro de todo esto hay algo que es muy fuerte para nosotros, que es esta parte de la pertenencia. O sea, todos queremos ser aceptados o por la familia o por la Ujú, cultura o ujú, ujú, reconocidos, ujú. y el sentirnos excluidos por ser diferentes siempre es como tenemos un ojo en el gato y el otro en el garabato, porque siempre estamos cuidando o nuestra imagen o cómo nos percibe la gente o nuestra identidad. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos en el closet o cuando no nos hemos Sí, sí, aceptado a nosotros sí. mismos. ¿Sí? Y como un fenómeno también de minoría, Ok. ¿no? Como de los grupos minoritarios también esta sensación de pertenencia es importante. Aquí la gran diferencia es, recuerdo un ejemplo que leí hace tiempo, es que, por ejemplo, con la comunidad judía, Sí. no puede haber un chico que le gritan cosas por ser judío en la calle y llega a su casa en su familia judía y los acoge, Ajá. ¿no? O un chico afroamericano que le gritan cosas en la calle en un contexto blanco Sí. y entonces llega con su familia de afroamericanos y lo acogen. Pero con el chico gay o la chica lesbiana no. Le van a decir cosas en la calle y también le van a decir cosas en la casa. Sí. Entonces está totalmente exiliado todo el tiempo. Es que todo empieza desde la familia. Yo, Ujú, yo pienso que cuando tu familia te respeta, sí, espero que esa sea la palabra, pero cuando tu familia te respeta o ya sea muy evolucionado, te acepta cual eres, ya tienes un blindaje sí, porque tienes tu grupo de pertenencia. Y yo creo que sí, ese es un consejo que al menos yo sí les puedo compartir, porque cuando sentimos ese rechazo de la familia o esa exclusión por quienes somos, el que tú tengas un grupo de pertenencia, ya sea un grupo de amigos, ya sea a lo mejor alguien de la familia, con una sola persona que tú sientas que te da ese apoyo, es más fácil hacer tu proceso de mostrarte al mundo tal sí. y cual eres. Lo que dices es bien importante. Yo lo he notado muchas veces como dos cosas que son notorias, este, como en la aceptación y en la forma de vivir, em,
ya sea orientaciones o identidades Ujú. no normativas o identidades de género, es la aceptación de los padres. Sí, O sea, es evidente como la persona puede vivir estas cosas, sí, ¿no? O sea, la aceptación de los padres es algo que es notorio en los chicos, ¿no? sí, En los chicos o no tan chicos, porque también sí, depende de la edad en la que salen del closet. sí. Y también de las chicas. Sí, de los chicos y de las chicas, claro. Este, y el tener un grupo de pertenencia, o sea, para mí es, de verdad, a lo mejor suena como medio raro, pero cuando tengo a alguien en consulta que no tiene alguien trans, que no tiene otras personas trans ahí, o alguien gay que no tiene amigos gay, es muy notorio, Ok, ¿sí? Cómo también cambia la vida al encontrarse con pares, porque aunque la familia es muy importante que les sea, es un gran cambio que los acepten, pero como dicen los chicos, pero no es alguien como yo. ujú, O sea, me acepta y todo, pero no es alguien como yo. Pero cuando empieza a salir con otros amigos gay, otras amigas lesbianas y sí, demás, ahí es donde también es un gran cambio decir, ah, hay otros como yo y viven lo mismo que yo y entonces también están sintiendo algo que el tema del closet, que pues mis papás o nadie lo entiende, pero ujú, esos amigos sí lo entienden. claro. Sí, también batallen o batallaron y cómo lo hicieron. Entonces también no sé si decir es un consejo, ¿verdad? Pero, Es un pero tip. creo que es algo que termina siendo muy benéfico. Sí, sí, es que la pertenencia es el sentir ese apoyo. Yo me acuerdo en mi proceso personal, yo me di muy chico cuenta de que me gustaban los hombres. Tendría yo creo como 7 años, o sea, muy, muy chico. Entonces, por mucho tiempo para mí fue un conflicto interno pues hay una expectativa, soy el único varón de mis papás juntos, o sea, ya sabes, todo lo cultural y lo familiar. Y me tocó que me fui de intercambio a Canadá y en Canadá me tocó ver una marcha. Sí, Mm, un Pride allá. Y para mí, te estoy hablando del 2005. Tendría yo como 17, 16 años, ¿sí? ok. Y Canadá tienen una cultura con toda la diversidad demasiado, demasiado naturalizada. Entonces, para mí fue como, wow, existe la posibilidad de ser feliz viviendo de esta manera, ¿sí? Porque aquí en México yo no tenía un referente. Ajá, claro. Sí, no tenía como una imagen de cuál anclarme de, ok, si lo trabajo o si lo vivo o si me enfrento a todo esto, puedo llegar allá. Ujú, Sí, ujú. cosa que, por ejemplo, a mí no me tocó, y eso que no estoy tan grande, que hubiera tantas series con temáticas Claro, sí, diversas, no claro. había novelas, o sea, no había megaestrellas en su momento, celebridades que fueran abiertamente diversos, o sea, y ahorita ya que tengamos referentes de gente Sí, exitosa que claro. aparte tiene esta preferencia. Ujú. Sí, es súper, es un colchoncito muy bonito para la Sí, gente joven. para las nuevas generaciones. Y sí, Sí, tienes mucha razón. sí. O sea, el que no haya referencias da una sensación de estar perdido, o de que soy el único. Ujú. Sí, soy el único que le pasa esto y nadie más. Y veo a mis papás, y veo a mis hermanos, y veo a mis abuelos, y todos tienen una pareja del otro sexo. Y Ujú. veo las novelas, y veo las películas, y también, y veo las caricaturas, y también. Sí, A diferencia de ahora, decir, ah, mira, sí se puede. sí. Ahorita ya No. podemos decir esta gran frase filosófica de no somos machos, pero somos machos. No, y es que ahí el asunto es que creo que porque luego lo que se dice es, ah, es que antes no había tantos gays. Pues no, Ajá, lo que siempre. pasa es que ahora hay más posibilidades sociales para decirlo. Claro. Hay más apertura. Sí, hay más apertura para que la gente lo pueda decir. No es que Sí, antes no hubiera y ahora sí, sino es que ahora la gente lo puede decir con más libertad. Y sí. aún así No es fácil. no es nada fácil. Yo creo que No, una de no. las cosas más complicadas, para estas poblaciones Ujú. tiene que ver justamente con la salida de closet, Sí. ¿no? Que es una angustia de es que si lo digo en este momento, Ujú, todo va a cambiar. ujú. Aquí vamos a conectarlo con esta parte. O sea, ¿cuáles son las consecuencias de quedarte adentro del closet? Pues mira, ahí volvemos otra vez al tema de depende de donde estés. Ujú. Porque en algunos lugares quedarte dentro del closet es un seguro de vida. Ok, Porque si sales, hay consecuencias graves, ok. ¿no? Este,
incluso desde legales en algunos En países. algunos países, ¿te refieres a eso? Sí, ¿Sí? ok, vamos a hablar de nosotros los Ajá. latinos. En el caso de nosotros, en la parte occidental, digamos, Ujú, em, yo pensaría como dos cosas, ¿no? Si es una negación de mis propios deseos, ujú, o sea, si es algo que yo no termino de asumir, sí, son como, o sea, es un conflicto mío conmigo mismo, digamos, entre comillas, ok. ¿no? De terminar de aceptar esto que aquí está, porque fíjate, ahorita decías algo interesante, tú te das cuenta de tus primeros, de que te gustaban los chicos a muy Ujú, temprana edad, pero de eso a pensarte, pensando en esta ida a Canadá, a ujú, pensarte que tú pertenecías a esa comunidad, claro, tuvo que haber sido todo un proceso, claro, porque no es lo mismo yo darme cuenta que me gusta alguien de mi mismo sexo o género, sí, a yo pensarme como parte, o sea, como con una identidad o como parte de esa comunidad, sí, claro, ¿no? sí, Entonces, ese es un asunto, ¿no? Como el proceso de aceptación. Y luego, después de ese proceso de aceptación es el proceso de decirlo abiertamente, ok. ¿no? Que ahí yo diría tiene menos consecuencias emocionales Ujú, porque yo sí lo acepto. ok, Yo sí me doy cuenta, yo puedo llevar como una cierta vida homosexual. ok. El asunto es que no lo digo abiertamente, Ok, ¿no? entonces déjame entenderte. Una parte es aceptarte y otra parte es salir del closet. Sí, claro. Ok, Sí, sí, ok, sí, 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 claro. O sea, sí. tiene que pasar primero la primera ¿Sí? para pasar. Y la gente lo suele confundir, Sí, ¿no? O sea, ya para la gente cuando sale del closet, porque ya lo asumió. sí. O está en esas, porque hay veces que tengo mis dudas, pero para no andar cargando con esto lo digo. Sí, O digo que tengo sí, dudas. porque también lo que dices tú, esa parte del proceso es muy normal, pienso yo, que en el proceso de aceptación, a lo mejor pruebas, Ajá, sí, a lo claro. mejor pruebas lo que no te gusta, lo que te Sí, gusta, o sea, claro. es todo un proceso. A veces es también muy triste cuando en ese proceso te sacan del closet, Sí, bueno, sí, sí, porque eso es otro sí. proceso. Sí, claro, sí, claro. Me explico, pero adentro de toda esta parte, vamos a verlo como una parte emocional. ¿Qué precio hay en no mostrarte tal cual eres? Pues mira, es que pueden ser muchas cosas, pero pueden ser cuestiones de ansiedad, cuestiones de depresión, cuestiones de autoestima, el tema de la vergüenza. Ujú. Para mí el tema de la vergüenza es algo inherente a estos O temas, sea, ¿no? las personas de la comunidad, de la diversidad, ¿tienen mucho conflicto con la vergüenza? Yo sí, porque fíjate, es como si antes de darme cuenta que yo soy gay o que soy lesbiana, por pensar como al menos en dos categorías, Ujú, yo ya sé que es lo peor del mundo. ok. O sea, primero sé, a pesar de que las cosas, insisto, han cambiado, tal, Ujú, pero aún así se sigue pensando de esa manera. Antes de yo darme cuenta que me gustan los hombres o que soy gay o lo que sea, sé que es lo peor que podría pasar. ok. Porque ya lo dice mi papá, mi mamá, los tíos, tal. Sí, Y entonces eso ya está primero sí, que darme cuenta que soy gay. sí, sí, sí. Entonces, pues no hay más que ocultar eso que me está pasando y ahí la vergüenza está amarrada. Sí. Entonces, salir de la vergüenza es todo un trabajo. Por eso yo creo que el tema del pride, Ujú, del orgullo, es una salida de la vergüenza, porque tú te das cuenta, el orgullo ujú, es lo contrario a la vergüenza. sí, 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 sí. Entonces, lo que antes me avergonzaba, ahora soy orgulloso de eso. Que igual mucha gente no lo entiende, o a veces algunas personas heteros dicen, ay, pero yo no estoy orgulloso de ser hetero, yo no lo ando diciendo. Claro, porque es otra cosa, es otra configuración. Sí, O sea, nunca le enseñaron eh, que tenía que estar avergonzado de ser heterosexual. claro. Y las personas que no son heterosexuales sí les enseñaron que tienen que estar avergonzados porque es algo negativo, anormal, bla, Sí, bla, ¿no? totalmente. Sí, sí pienso yo que los heterosexuales sí tienen ciertas expectativas, pero no al nivel que nosotros tenemos. Sí. Sí, no, pues particularmente eso, la salida del closet, Ujú, de esto, sí, pues no, porque como todo mundo asume que eres hetero, sí, pues no tienes que meterte en ningún closet. sí. Yo me acuerdo que cuando salí del closet con mi mamá, sus frases fueron dos. Te vas a morir solo Ujú. porque
eres homosexual y la Claro, segunda fue o te vas a morir de SIDA. claro, Sí, eran los estigmas en su momento como claro, más fuertes sí. y obviamente que te digan eso resuena dentro de ti de una forma por años, Ujú, ¿sí? ujú. Porque a mí me tocó que me sacaron del closet yo mismo por una tontera, ¿sí? O sea, me quedó un flyer de un antro gay al que fui y mi mamá lo encontró lavando la ropa, entonces me dijo, ¿qué es esto? Y la verdad es que yo dije, de aquí soy, y una vez. Sí, Aprovechaste. yo estaba muy, muy chavo, tendría como 18 años, pero sí me acuerdo sus frases tal cuales, te vas a morir solo, o sea, y por mucho tiempo yo creía esa frase. Sí, Sí, o sea, tuve que no hacer tanto un trabajo conmigo, sino un trabajo de entender por qué mi mamá, pensaba sí, así. pensaba así, sí. Entonces, obviamente, tú en aquel momento me recomendaste a una excelente terapeuta que Mm, tuve, que es Patti Cantú, le mandamos un saludo, y ella me dijo algo que, bueno, en su momento me ayudó, porque obviamente es un duelo para nosotros el poder hacer ese proceso o ujú, que ujú, salgamos del closet, pero ujú. también es un duelo para los Sí, padres. claro. Sí, o sea, a ellos también les cuesta muchísimo asimilarlo y por más que nosotros como hijos estemos ya muy listos para salir del closet porque ya nos sentimos aceptados, porque yo ya veía que había una comunidad que existía, ¿sí? Cuando me topo con esta situación de que, órale, mi mamá no estaba preparada, ¿sí? Como para darme ella la palomita, ¿verdad? Eh, para mí fue una mezcolanza de entre impaciencia, entre dolor, entre estoy decepcionando, entre muchas cosas y siento que no podemos dejar de hablar de la salida del closet sin hablar del proceso de los Sí, papás. claro, sí, porque a veces lo que yo les digo a los chicos es, o sea, es un poco lo que te decía ahorita del proceso. Sí. ¿Hace cuánto que tú te asumiste como gay? No, pues hace 5 años. Tú llevas 5 años en esto. Ujú. ¿A tus papás cuándo les dijiste? Ayer. O sea, ellos llevan un día. Sí, Apenas van iniciando el proceso. Tú ya lo sí, hiciste, sí. ¿no? Entonces también es como, Y relax. aunque ya lo sepan, ¿sí? O aunque ya lo intuyan, Es que también eso siempre, para mí eso siempre es como una moneda al aire, ajá, porque, bueno, lo he escuchado 1000 veces, ¿no? Y entonces yo creo que mi mamá me va a aceptar, y yo creo que mi papá no, y salen del closet y es al revés, sí, 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 ¿no? O sea, la verdad es que no, y es que mi papá hace comentarios homofóbicos y resulta que el papá es el que está ahí. Y sí, la mamá sin problema porque tiene amigos gay y es la que rechaza. Entonces, la verdad es, y es un poco el miedo de los chicos y las chicas porque en realidad no sabes. sí, Hasta el momento en que lo digas es cuando te das cuenta. ujú, No hay forma de saberlo antes. sí. Hoy te decías, es que mi mamá no estaba preparada. Los papás nunca lo están. No, sobre todo por el factor culpa. Sí, porque yo También aparece eso. como padres, pues yo creo que siempre sienten la responsabilidad de la vida de los hijos y el que ellos vean que el hijo no está cumpliendo las expectativas, siempre se lo toman como su responsabilidad. Es como, ¿qué hice yo para que me haya Ujú, salido ujú, así? ujú. No estuve presente o me le hicieron algo, sí, o abusaron Sí, de él. sí, O sea, claro. siempre es como que el papá o la mamá se lo toman como si fuera de ellos. Es que, o sea, partimos de que socialmente se sigue pensando que hay algo negativo ahí, Ujú, ¿no? sí, Entonces, si uno de mis hijos me dice esto, usted que es esto de tu mamá, pensaba, seguramente ella lo hacía como una forma de cuidarte. sí, A lo mejor no era la mejor forma de sí. decirlo, pero así como, es que si sigues esta vida, Ujú. te puede pasar eso en función de cómo ella pensaba la homosexualidad. De sus creencias. Sí, ligada al VIH de los ochentas, Sí. ¿no? Ochentas, noventas, y con esta idea de los homosexuales, no pueden tener pareja, obviamente no se pueden casar, Ujú. entonces van a vivir solos y se van a morir solos, cuando la realidad de las dos cosas es muy diferente. Ujú. Alguien puede vivir con VIH y Sí. no es una condena de muerte. Ahorita. Ahorita, estoy hablando sí Ahorita. de Sí. ahorita, ¿no? Y y también las posibilidades de tener pareja, de vivir en pareja, de casarse incluso, de Ujú. tener hijos, pues Ujú. también es otra realidad. Es otra realidad. Pero igual para los papás, pues esto lo sabemos nosotros que estamos en esto, ¿no? Pero para los papás que están alejados, se imaginan mil cosas, ¿no? Claro. Aparte son gente de otra generación
Y entonces estos prejuicios se les aparecen como de esta forma. Dices, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? Debí haberlo llevado al fútbol, Ujú. debí haberlo obligado a usar vestido, que no tiene nada que ver. Nada. A lo mejor no me di cuenta y abusaron de él o de ella. Ujú, Es que le hizo falta al papá, o es que la mamá, estas pseudoteorías también que ahí andan en la cabeza, como buscando la explicación ujú. de esto que no debió haber sido así, ¿no? Fíjate que tú crees que el que nosotros tengamos esta preferencia nos obliga a tener un poquito de educación del contexto histórico. O sea, tenemos que a lo mejor saber que hubo una pandemia cuando pasó en los 80 lo del VIH, o sea, que la gente sí veía como algo muy alarmante, o sea, necesitamos tener esa teoría nosotros en nuestro Mm, proceso. no sé como algo que se deba de hacer, Ujú, pero yo creo que como pasa con cualquier eh, grupo minoritario, cualquier pueblo, cualquier comunidad, pues si conocen su historia, ujú, pues van a tener más elementos para pensar. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo medio complicado, pero es como decir, si conoces lo que pasó en la Alemania nazi, sí, donde, aunque había una cierta ley que condenaba las prácticas homosexuales, sí, había cierta apertura al homosexual. ok, El asunto es que llega Hitler sí, y esa misma ley que ahí estaba, pero le da vuelta y entonces van para los campos de concentración. ok. ¿A dónde voy? Aunque ahorita ha habido muchos avances Ujú, de leyes y de derechos, saber esta historia también nos hace conscientes que puede volver a pasar. ujú. ¿Sí? Y yo sé que querías comentar cositas en esa cuestión. O sea, vaya, y un poco lo Sí, estamos viviendo en sí, algunos lugares donde hay como un movimiento conservador de derechos, de antiderechos, ¿no? sí. Para más claramente, donde ahí lo vemos, Ujú, donde ya había habido ciertos avances y luego para atrás. ujú, ¿Sí? Entonces, insisto, no creo que sea una cuestión de obligación, sí, pero sí que creo que empoderaría más a la gente. Igual, el pueblo judío conocer su historia, las personas afroamericanas sobre su historia, qué sé yo. sí. Igual con la comunidad gay. Sí, es que siento que aunque estemos hablando como de una etapa de vida, ahorita en esta parte de salir del closet, sí hay ciertas personas que necesitan estar saliendo del closet constantemente. Pues es que, mira, yo diría que la gran mayoría, a menos que sea Ricky Martin, Ajá, o sea, que eres mundialmente conocido, sí. pero el tema de salir del closet, yo puedo decir que en la mayoría de las personas es un tema de toda la vida. Ujú, Porque entonces ya les dije a mis papás, ujú, ahora le tengo que decir a mi grupo de escuela, ahora a mis amigos, sí, pero ahora me meto a estudiar una maestría, entonces les digo o no les digo. sí. Me meto a estudiar inglés, les digo o no les digo. Entonces es Ujú, un asunto que dura toda la vida, sí, ¿no? claro. Y yo creo que más en personas, por ejemplo, trans o que su preferencia es muy notoria. A Decirlo ver, bonito. ahí sí no sé, porque mira, en el tema trans, mm, no estoy tan seguro de que tengan que salir del closet, Ok. porque también pueden como vulnerabilizarse mucho. Entonces, y no necesariamente las personas trans es algo que se les note, Ujú, ¿no? O sí. sea, ahí yo podría decir, ¿qué pasa con las personas trans que no tienen este passing, que no pasan, digamos, Sí. ¿no? Es como le llaman, ¿no? O sea, cómo viven eh, el tema de eh, enunciar o no su identidad de género, Ujú, ¿no? Porque con las personas que pasan, que ves un chavo y pues no ni se te ocurre que es un chavo trans, ujú, pues no tendrían que decirlo, sí. ¿no? O sea, a nivel como social. Ahí ya pensé. Aparte, yo creo que siempre el tema de la salida del closet es algo súper personal. Aunque al final decía un amigo que el derecho al closet es un derecho a no tener derechos. Ok. Yo sigo pensando que es una cuestión bien, bien personal. Sí, es una cuestión bien personal, pero siento que ya en el proceso humano, o sea, de cada quien, sí tenemos que tener como la apertura en el sentido de, pues vamos a estar teniendo que vivirlo. Por más aceptado que esté uno en la familia, incluso en interiormente, o sea, no nos gusta presentar, o sea, a mí me gustaría presentarme como quien soy, pero muchas veces tienes que hablar un poco más.
Ajá, ¿sí? En ajá. ciertos contextos, no en todos, ¿sí? Y a lo Sí. mejor es una herramienta que a lo mejor yo utilizo, porque si yo ya te digo, a ver, soy esto, ¿sí? Es como, ya si lo dije yo, ya no necesitas decírmelo tú. Ujú, ujú. Sí, es como lo dejo claro o me impongo antes que tú me vayas a poner alguna Sí, etiqueta, claro. ¿sí? Que eso es algo complejo para mí, sinceramente, esto de las etiquetas, porque yo sé que las etiquetas nos ayudan como a comprendernos, ¿sí? Pero también a veces nos limitan adentro de un estereotipo. Pues sí, pero pues es que a eso ahí está. Ujú. Yo diría que se puede llegar a un punto, no de que tengas que decir, soy gay, Sí. sino simplemente, como pasa con los heterosexuales, si tienes novio Ujú, y te preguntan en el trabajo o en la escuela, ¿qué hiciste el fin de semana? Pues dices, pues ¿qué hice? Pues fui con mi novio al cine. ujú, No estás diciendo soy gay, pero lo estás diciendo con la naturalidad como la sientes ujú, y ya. ujú. O sea, yo creo que sí se puede llegar a ese punto donde no te detengas, Sí, ese como segundo para decir lo digo o no lo digo, sino llena automático, ya. salvo excepciones. Pero eso tiene que ser como alguien que ya Sí, interiormente ya claro. lo tiene muy Sí, pero naturalizado. a lo que voy es de que sí se puede llegar. Aún así, hay contextos donde, no sé, si voy en el Uber, si voy en el taxi, Ujú. y entonces el chofer me dice, ¿qué onda, amigo? ¿Vas a ver a la novia? Dices, ¿a qué le digo que no? Que voy a ver al novio, ¿verdad? Sí, Dale el sí. avión. Entonces sí, 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 ya, y Ajá, se acabó porque pues sí me puedo poner en riesgo, claro. ¿no? O sea, también es un uso estratégico. Sí, No me parece que sea un tema así como de closet, sino así como en ese contexto en particular es una estrategia, ok. ¿no? Sí, se me hace inteligente. Ajá, Sí, o sea, ajá. ya es muy creativo de la persona. A ver, Paco. Entonces, ¿tú crees que lo más importante sean los padres al salir del closet? Sí, Sí. sí, O definitivamente. sea, ahí esa es la estructura de todo. Ajá, la aceptación de los padres es lo que marca la gran diferencia. Y otra vez, siempre teniendo en cuenta de que va a ser un proceso para los dos. Y ahorita hablabas tú de duelos. Sí. Y sí, el duelo de los padres, de la expectativa, Ujú, y también el duelo de los chicos de este mundo heterosexual que como quiera se lo impusieron. ujú. Sí. Sí, o sea, como quieres desde niño te vas a casar y de la novia y las chicas con el novio y que sea de esta forma y qué sé yo, y hay una cierta expectativa, aunque después pasas de ahí, Ujú. pero también hay un duelo de la heterosexualidad en ese sentido. Sí, claro. Oye, y adentro de lo que decíamos ahorita de la aceptación o de la autoaceptación y aparte del salir del duelo, ¿qué pasa cuando uno está aprendiendo a reconocerse como alguien diferente y recibes este tipo de invalidaciones de los padres como, no sé, mamá, siento que me atraen las mujeres cuando eres mujer o que me atraen los hombres y estas frases que nos dicen de a lo mejor estás confundido, es que Ujú. todavía estás muy pequeño, o sea, y no lo hacen a lo mejor de una forma violenta, Mm, ¿sí? Pero de alguna manera sí te ponen a dudar de quién eres. sí. Mira, creo que cada vez pasa menos, Ujú, pero sigue, afortunadamente, pero sigue pasando y la verdad es que no sé si hay una forma como de salir de esa, ujú, a menos de que sea educando a los papás. sí. El problema es que los papás, que no es, a ver, es como si yo tengo un hijo gay, me voy a meter el tema, Ujú, pero si no tengo un hijo gay, pues no me va a meter el tema, sí. y si uno de esos hijos que pienso que no son gays dice que es gay, entonces me va a sacar otra vez de las mismas que no tengo información sobre eso, Sí. ¿no? Entonces, pues siempre le apostamos a la educación, Ujú, le apostamos a la sensibilización. ujú. Insisto, ahí el impasse es eso, ¿no? De que quienes educan y es porque tiene alguien cercano. Ok, entonces ya con lo que me estás platicando es como si vivieran el mismo proceso con nosotros, o sea, hay una autoaceptación en nosotros, pero ellos también necesitan un tiempo como Sí, para aceptarlo, sí, ¿sí? Y sí. luego hay una salida del closet de nosotros y también una salida del Sí, closet de por ellos. eso muchas veces se dice, los hijos salen del closet y los Ujú. papás se meten. Porque Oh, no le digas a la abuelita, pero no le vas a decir a sí, tus tíos, pero sí, no vas a decir no sé qué, tal, tal, tal. sí, Y entonces un proceso. Yo nomás conozco un caso sí. de alguien donde el chico sale del closet
la mamá sale del closet, en ese sentido, no ella, Sí, sí, y sí. el hijo se mete al closet. Sí. Y la mamá, sí, o sea, yo tengo un hijo gay y el hijo así como que, mamá, Espérate, espérate espérate. tantito, ¿no? O sea, ella se agarró luego con Fíjate que eso. yo tengo una historia para eso. Oye, a mí me tocó muy chavo, ¿eh? Yo creo que antes de conocernos, me acuerdo que cumplí 20 años. Sí, cumplí 20 años y si el día de mi cumpleaños mi papá me manda un mensaje, ¿sí? Diciéndome, yo te voy a querer, sea como sea, te guste lo que te guste, a mí no me importa eso, pero creo que ahorita con lo que me estás contando, yo todavía no me había aceptado, Mm, ¿sí? Entonces para mí fue tan abrumador ese sí, mensaje, o sea, sí, hubo una apertura tan grande por parte de mi papá, sí. le dejé de hablar un año a mi papá, Mm. ¿sí? Porque para mí yo no estaba listo como para afrontarlo de esa manera. Sí, o a lo mejor esperabas como el freno. Sí, yo esperaba el juicio. Sí. Sí, no esperaba esa apertura tan grande que él Sí, tuvo. porque al final de cuentas lo que hizo, me parece, fue, tú sabes. Sí, Y eso abruma, es decir, sí. en la madre, entonces yo, ¿hasta dónde? Y, ¿No? y me acuerdo en un viaje que tuve, y no hace Y mucho, eso que no estabas tan chiquito. no, pero todavía como estaba complicado con mi mamá, Mm, sí, yo no estaba todavía listo, sí. sí. Hace unos años me tocó viajar a Seattle, arriba, y conocí a una pareja, y la historia muy diferente. La mamá quería un hijo gay. Tenía tres hijos varones, sí, más él, o sea, cuatro hijos varones, y la mamá deseaba un hijo gay. Mm, Sí, y él tenía un tipo de historia muy diferente porque, pues yo creo que la mamá quería una amiga, ¿sí? Y tú lo veías y súper heteronormado, ya. ¿sí? Con una pareja que parecía muy, muy, muy femenino. Ok, No lo quiero ok. decir feo, pero parecía una mujer, Ajá, ajá. ¿sí? Entonces, obviamente es cuando te rompes estos esquemas de, wow, o sea, para todo hay. Pues sí, ahí yo me preguntaría por qué quisiera, o sea, ¿cuál es la concepción que una mamá tiene de lo gay Ajá, para querer un hijo gay? No porque sea negativo, ujú. sino, como dices, quería una amiga, pues un hijo gay no va a ser un amigo, no va a ser un Sí, amigo para empezar porque es un hijo. y dije una tontería, pero eso fue un... Sí, pero sí puede ser. Ujú. No, es como estas chicas que dicen, yo quiero un amigo gay porque entonces, como Sí. una amiga más, y resulta que es un oso. Y entonces, pues así Sí, como que, güey, o sea, a mí no me gusta ni el diseño, ni sí, me arreglo, ni me interesa eso. Y entonces sí. como, pues la chava dice, entonces este no es tan gay como me lo esperaba. Ajá, Pues sí, porque hay diversidad ahí. sí. Oye, ¿para ti fue difícil ¿Qué cosa? tu proceso? Pues es que para una persona de mi época, Ajá. pues implica, o sea, con los papás de la gente de mi generación, Ujú. pues sí, ¿no? Obviamente para todos. Es más, yo diría que por ahí me ha tocado escuchar de que las nuevas generaciones no... Algunos tienen suerte de no salir del closet. Ok. Yo no sé si eso es posible. A ver, explícame por qué no. Sí, o sea, que de repente se dice de que las nuevas generaciones, a diferencia de las de O nosotros, sea, ya está tan naturalizado el ser gay. eso es lo que me ha tocado escuchar, Ujú. pero yo no sé si, Que ya estemos en ese nivel. es que no sé si se pueda llegar a ese nivel. Ok. Sí, porque hay un tema ahí de que no sé si se va a terminar, Ajá. de al ser una minoría, pueda ser como, o sea, ¿qué puede ser algo que destruya el closet desde antes? El que se espere un hijo gay. Ajá. Pues no, porque socialmente no estamos ahí tampoco. O sea, Ujú. digamos, yo y mi esposa y así, pues somos muy liberales o estamos muy estudiados o lo que sea, y no tenemos problema con que nuestro hijo, nuestra hija sea gay o lesbiana, Sí. pero socialmente Todavía no estamos en ese punto. sí, no le van a decir en el kinder, Juanito, cuando tengas novio, Ujú. ¿puedes tener novio o novia? O sea, no, no, Sí, no. no sé si lleguemos A ahí. lo mejor todavía en nuestra cultura no. ¿Quién sabe si en los países de arriba o en países más... Mira, pues yo tengo referencias de un país que ha sido de muy avanzada, que es Argentina. Ok. Ahí es donde lo he escuchado. Yo todavía no lo termino de entender bien. Ujú. Y aún así, Argentina en este momento se dio una vuelta. Sí. Y entonces antes a mis amigos argentinos les decía que vivían en el futuro, no nada más porque
pues tiene un horario más adelantado que el de nosotros, Ujú. sino porque para estos temas siempre han estado muy avanzados, Sí, teóricamente a nivel de leyes y demás, y de repente se fueron para atrás. sí. Yo creo que el retroceso es algo cíclico, ¿no? Este péndulo Ujú, de repente se va mucho hacia un lado y se va mucho hacia el otro. ujú. Entonces, pues, pero eso sí, lo que te decía ahorita, creo que es el mejor momento, al menos en nuestro contexto, Sí, para que la gente gay, trans, lesbianas, bisexuales, no binarias, puedan vivir, aunque no se ha superado del todo. ok. Antes de entrar a la siguiente etapa de la entrevista, tras bambalinas, hace unos días, me hablaste de la gente queer, Mm. ¿sí? Y yo siento que la gente en general todavía nos cuesta ese concepto. ¿Qué es la gente queer? Bueno, cuando yo te lo decía, Ajá. yo lo decía en un contexto de, para yo no decir gay, lesbianas, bisexuales, trans, intersexual o Ujú. LGBTTIQ más, Ok. y eso lo aprendí A ver. de pacientes que decían, por ejemplo, pues el fin de semana fui a una fiesta y había pura gente queer. Ujú. O sea, se referían a que había chavos gays, chavas lesbianas, chavos trans o así, ¿no? Ok. Y dije, pues qué padre, porque en una sola palabra puedes incluir a todos. Me encanta. ¿Sí? No me estoy refiriendo como a una identidad que existe, ¿me explico? Ujú. Una identidad queer, de gente que se asume como queer. Sí, porque he escuchado de que hay heterosexuales, mujeres o hombres, que también se asumen como queer. Ahí sí, yo no Por su sé tipo, cómo lo entenderían ajá, ellos. por su tipo de vestimenta, o no sé si es porque son demasiado friendly, no sé. Ok, porque lo queer, digamos, históricamente es lo más periférico. Ujú. O sea, digamos, ahorita lo más aceptado podría ser un hombre gay, blanco, guapo, con dinero, Ujú. y una mujer trans, lesbiana, afroamericana, con discapacidad, Ujú. que con VIH, que se dedica al trabajo sexual, pues es lo más periférico. Ok. Eso sería lo más queer. O Ok. sea, lo más queer es como lo más alejado de la norma, Ok. que no es la forma como yo lo uso. ¿No? Vale. Yo lo uso simplemente para no decir, y gays y lesbianas, es más, hablo de gente queer, Ujú. que aunque hay una diversidad ahí de cosas, Ujú. pues sí tienen como la característica de que están o por su cuerpo, o por su género, o por su sexualidad, Ujú. fuera de cierta normatividad. Ok, ya te entendí. A ver, lo voy a poner en mis palabras para ver si lo entendí. Es como estar en minorías, Sí, ¿sí? O ser parte de minorías. sexuales de género, ajá, Sí, sí, sí. pero por ejemplo, el color de piel no es una minoría sexual, pero también Ajá. entraría en una minoría. Sí, pero no se hablaría de grupos racializados Ujú. como queer, Ok. sino es en la intersección Ujú. con estas categorías de género sexuales Sí. donde se vuelve más queer porque se vuelve más a la periferia, Ok. ¿no? Sí. El asunto es que queer es un término polisémico, o sea, significa muchas cosas. Sí. O sea, el movimiento de la diversidad sexual, el movimiento LGBT y el movimiento queer son dos movimientos diferentes. Ok. El movimiento LGBT regularmente lo que busca es como una asimilación. Ujú. O sea, es métanse a la norma, aquí los vamos a aceptar, van a tener los mismos derechos, se pueden casar. Ok. Y el movimiento queer lo que busca es desestabilizar las normas. Ok. No es como nos queremos casar, sino es ¿por qué nos tenemos que casar? Es disruptivo. Es más disruptivo. Bueno. Pero esa es una forma de entender lo queer. Ok. Insisto, como yo lo uso, es algo mucho más casual de decir, antes me decía un amigo, Javier Lizárraga, Sí. que era un sexólogo, antropólogo, alguien un activista gay muy querido, que decía que antes ya existía una palabra para ser así de incluyentes Ujú. y era gay, Ok. porque gay no tiene género. Sí. Lo asumimos que es para los hombres. Ajá. Ahora se asume como que lo gay para los hombres, las lesbianas para las mujeres, pero él decía originalmente el término gay, pues al ser un término en inglés, Ujú. pues no tiene género. Y aparte se usaba como a lo mejor en nuestra época nos tocó el decir es de ambiente, Sí. ¿no? Cuando alguien decía, no sé, en una fiesta hetero veías a alguien que decías, ay, a lo mejor se me hace que es gay. Para no decirlo tan abiertamente, decías, oye, eres de ambiente. Y los que no eran de ambiente, los que eran heteros, no lo iban a entender, Sí. más que la gente que dice, sí, pero era clave. Ese era lenguaje interno. Exacto. Entonces, igual así fue con lo gay.
él me platicaba, él decía, ¿Are you gay? Ujú. O sea, eres como alegre, Sí. pero ya era clave decir, sí. Mm. Pero ya después se fue fraccionando, Sí. y como es lo que hemos visto en los últimos tiempos, cómo se ha ido fraccionando de, no sé, por ejemplo, de la marcha. Sí. La marcha gay, se fue la marcha lésbico gay, Sí. la marcha lésbico gay bisexual, o el movimiento o la comunidad lésbico gay bisexual, LGBT, TTT, La, IQ, ¿no? la minoría de la minoría de la O sea, minoría. se va ampliando Sí. porque van buscando, o sea, son categorías identitarias que van agarrando como más fuerza y van apareciendo, y al final termina con un más, Sí. en el sentido de que pueden ir incluyéndose Más. más categorías, Agarrando ¿no? ahorita de estos conceptos, necesito que me definas qué es el movimiento woke. Yo no sé si es como la misma población que se autodenomina así como woke, ¿Como como despiertos? despiertos como a estas cosas, o es una forma que los movimientos contrarios antiderechos Sí. le llaman a estas poblaciones, Ok. ¿no? Porque yo lo he escuchado más como, Disney es woke, Mm. o ahora todo es woke, y entonces así como los que están a favor de los derechos, ¿no? ¿Siempre va a haber movimientos conservatorios? Pues sí, yo creo que siempre va a haber de los dos. Siempre va a haber este péndulo que dices. Lo que sí, lo que suele pasar es que cuando se logra un derecho, Ujú. regularmente viene una oleada de antiderechos por eso. Ok. O sea, cuando aparecieron los matrimonios igualitarios acá en México, sí, porque no fue con los o sea, no fue con la aceptación de las sociedades de convivencia ni con estas uniones civiles, sino ya con los matrimonios igualitarios, fue cuando, no sé si tú te acuerdas, que empieza todo este movimiento de el Frente Nacional por la Familia, Ok, sí. sí, que Sí. era un asunto así nacional, pero fue como una respuesta a los matrimonios igualitarios y a las adopciones, Sí. ¿no? Como algo que, este, como si de alguna manera los grupos mayoritarios se sintieran que por dar derechos a otros se los estuvieran quitando a ellos, Ujú. ¿no? Sí. Entonces, eso es lo que se ha visto un poco en la historia. Entrando a esta parte ya como más terrorífica. ¿Qué podemos platicar sobre las terapias de conversión? ¿Todavía siguen existiendo? Bueno, ahora las terapias de conversión se les conoce como ECOSIG, Ok. esfuerzos de corrección de las orientaciones sexuales y las identidades de género, Ok. ¿no? Hasta donde entiendo, a partir del 2024, en México están prohibidas Por ley. por ley. Ujú. Eh, y pues bueno, históricamente, Ujú. o sea, lo que te decía ahorita, cuando se empieza a finales del siglo XIX, cuando se empieza a ver todo un movimiento de despenalización de ciertas sexualidades, Ujú. se empiezan a convertir en patologías. Empieza a haber un movimiento de despenalización junto con un movimiento de patologización, Ok. ¿no? O sea, lo que antes era un delito, ahora es una enfermedad. Sí. Y entonces, homosexualidad, o sea, todo esto, ¿no? Y entonces, como es una enfermedad, pues entonces había que encontrarle el origen Ujú. y la cura. Ujú. Entonces, el origen, todas esas teorías de el papá ausente y la mamá sobreprotectora y la mamá fálica, y entonces los violaron de niños, y tienen puras hermanas, juegan con muñecas, y este y los intentos de terapias de aversión, electrochoques, castraciones, Ujú. como intentos de corregir esto que era pensado como una enfermedad, un trastorno, una desviación, una aberración sexual. Sí. Insisto, todo el siglo, bueno, gran parte del siglo XX así fue manejado, Claro. hasta que, otra vez, que empiece este movimiento de despatologización, que empieza a quitar estas categorías de los manuales. Incluso hay una historia ahí bien interesante, porque cuando en el 73 la Asociación Psiquiátrica Americana quita la homosexualidad del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales, Sí. hace una trampilla, porque quita la homosexualidad, Ujú. pero mete una categoría nueva que era homosexualidad egodistónica. Ok. O sea, decían, la homosexualidad no es un trastorno, pero si te hace conflicto, entonces sí es un trastorno. Entonces dices,
pues claro que en un contexto homofóbico, o sea, en todos, Claro. pues iba a ser conflicto. Claro. Y unos amigos en los años 80, Javier Lizárraga Sí. y otro amigo, Luis Guillermo Juárez, médico, crean un concepto que es sociodistónico. Ujú. O sea, una homosexualidad sociodistónica. O sea, que en realidad lo que me hace conflicto es lo social. Claro. Sí, no es. Y pasó un poco también con el tema de las transidentidades, donde aparecen como trastornos de la identidad de género o trastornos de la identidad sexual, y al final se queda como disforia de género, más o menos manejado como diciendo, la transexualidad no es un trastorno, pero si te causa conflicto, entonces sí. Entonces otra vez vamos al mismo asunto, ¿no? En un contexto transfóbico, pues obviamente que me va a hacer... Porque entonces la sociedad está esperando Sí. que si yo soy hombre tenga cierto cuerpo y si yo soy mujer tenga cierto otro cuerpo, ¿no? Ujú. Entonces ahí está el asunto. Entonces, insisto, todo esto, a pesar de que oficialmente se cambiaba y se iba quitando como categorías diagnósticas, Sí. de que eso fuera bajando a los profesionistas y a la gente, pues no ha sido así. Ok. Y por eso, sí, es más, ahorita en el cine hay una película, a lo mejor se las voy a spoilear, Ujú. que se llama Levíticos. Sí. Sí, he escuchado. Sí, yo la fui a ver porque voy al cine nada más, no Sí. sabía, es más, a mí me movió más porque era una cuestión de terror, me gustan las películas de terror, y cuando la voy viendo dije, ah, caray, esto se trata de terapias de conversión. Sí, obviamente siempre, regularmente está muy ligado a ideologías religiosas. Total. Sí. Hace mucho, bueno, te voy a decir, a lo mejor en el 2000, antes del 2010, un sacerdote católico, Raúl Lugo, eh, vino aquí a Monterrey a presentar su libro que se llamaba y La homosexualidad y la Iglesia Católica, algo así, no me Ujú. acuerdo muy bien el título. Y él decía en la presentación, dice, lo que pasa es que para la Iglesia Católica no existen los homosexuales. Son heterosexuales defectuosos. Por eso que piensa que se pueden curar. Lo seguían viendo como enfermedad. Lo seguían viendo como como una enfermedad. El asunto es, él decía, yo creo que eso va a cambiar, se va a tardar, porque la Iglesia tarda en pensar como diferente. Ujú. Pero dijo, yo creo que va a cambiar, porque ha cambiado la posición en cuanto a los indígenas, las mujeres, etc. Pero a mí me parecía bien interesante esto, ¿no? De, ¿cómo decía? No cree que existen los homosexuales, sino son heterosexuales defectuosos. Ujú. Yo creo que es un poco la lógica de esta gente que intenta... A ver, es un poco la idea de que uno nace heterosexual Sí. y entonces en algún momento esto se desvió. El clásico de naces o te haces. Ajá. Sí. Lo que ahorita está predominando como en el discurso más, que yo no estoy de acuerdo, es la cuestión del innatismo, de es algo con lo que se nace, Sí. ¿no? Pero digamos, en el contexto mayoritario es, naces heterosexual y algo tuvo que haber pasado para que hubo una desviación del instinto. Ujú. Eso es del siglo XIX, ¿eh? Sí. O sea, el instinto tiene un objeto claro y entonces algo pasa que tiene que haber una desviación y entonces hay que corregir esa desviación. Sí. Yo diría que a partir de Freud, más que luego a la gente se le olvida, Sí. Freud lo que propone es que nosotros no nos movemos por instintos, sino por pulsiones, Ujú. ¿sí? O sea, es un impulso y que no hay un objeto que satisfaga al deseo sexual, digamos, Ujú. marcado por naturaleza. Es Claro. algo que se tiene que construir. Claro. Por lo tanto, la heterosexualidad Ujú. ni la homosexualidad son naturales. Ujú. O sea, nadie nace heterosexual, nadie nace homosexual, Sexual. sino es una construcción que va haciendo el mismo sujeto Sí. a lo largo de su vida. Claro, a lo mejor esto viene porque la sexualidad se veía antes para procrear, ¿sí? Pues eso que tú dices es la Desde ese clave. punto. Es que eso que dices es la clave, porque me voy a ir todavía más para atrás. Cuando se pensaba que estas cosas eran pecado es Ujú. porque estaban regidos por que la norma era la procreación. Siempre la norma ha sido la procreación. Ante la iglesia. Pensando en ese momento, Sí. ante la iglesia. Sí. Y entonces, quien tenía prácticas que no llevaban a la reproducción eran vistas como
sodomía, pecado, tal, tal, tal. Sí, Pasan los siglos, el Estado se empieza a hacer cargo de la sexualidad, ya no se habla en términos de pecado, sino en términos legales. claro, Y entonces, quien tenía estas prácticas no solo era un pecador, sino ahora era un delincuente. claro. Pero eran las mismas prácticas que no llevaban a la reproducción. Sí. Se acerca a finales del siglo XIX, la medicina se hace cargo de la sexualidad, Ujú. ya no son pecadores, ya no son delincuentes, ahora son enfermos. Y fíjate, si tú haces siempre digo eso cuando doy clases, si tú haces un conteo de lo que eran consideradas las perversiones sexuales de esa época, Sí, no sé si las puedo decir, dale. homosexualidad con alguien del mismo sexo, pedofilia con niños, gerontofilia con viejos, zoofilia con animales, Ujú, necrofilia con muertos, coprofilia con heces, ujú. fetichismo con objetos inanimados, el sadismo y el masoquismo, el dolor, el infligir dolor, Sí, el exhibicionismo. ¿Cuántas llevan a la reproducción? ninguna. Ninguna. Ujú. O sea, es la misma lógica, Sí, decía un maestro. O sea, lo que antes decían los sacerdotes, ahora lo van a decir los médicos con otras palabras. claro. Entonces siempre ha sido esa misma lógica de lo que se sale de la reproducción Sí, va a ser pensado de esta otra manera. Hasta los últimos tiempos, que entonces, insisto, yo diría, a lo mejor por mi formación, sí, que a partir de Freud abre ahí una brecha para decir, la sexualidad humana no es lo mismo que la reproducción. La claro. genitalidad, la sexualidad y la reproducción son tres cosas Sí. distintas. Entonces podríamos decir, es que me gustó esto que dijiste, que la iglesia lo veía como pecado, Ajá, el Estado lo veía como ajá, delincuencia, como delito. la medicina lo veía como enfermedad. Ujú. ¿Cómo lo podríamos ver ahorita? ¿Como una preferencia? Sí, como una diversidad, yo creo. Ujú. Porque no solamente se trata o sea, si estamos hablando de sexualidad, Sí, pues sí son preferencias u orientaciones. sí. No todas, no todas. Ujú. Porque algunas son más como prácticas sexuales que cualquiera pudiera hacer. Claro. O sea, el asunto es que a partir de los movimientos sociales se fue despatologizando y entonces ahora se suele ver más como opciones sexuales. Sí. O sea, el decir, si a mí me gustan los pies Ujú. de mi pareja, ay, pues me excitan los pies y ya. Sí. O sea, a mí me gusta de repente vestirme de enfermera Ujú. o de Pokémon o de lo que sea, pues, qué chido y ya. O sea, no tiene esta connotación negativa, Sí, sobre todo ¿no? esta manera de verlo como si fuera una corrección que hay que hacer. Ajá. Salvo ciertas sexualidades Sí. cuando tiene que ver con mm, yo a lo mejor va a ser muy, muy técnico lo que voy a decir. Ujú. Yo me agarro una definición de una psicoanalista que a mí me gustaba mucho, una psicoanalista neozelandesa Sí. que se llamaba Joyce McDougall, Ok. y ella definía la perversión como un tipo de relación sexual impuesta Ujú. a alguien no consintiente Sí. o no responsable. Muy O bien. sea, no consintiente es que no lo consiente, No es consensuado. Con eso ¿sí? se O entiende sea, y súper. ahí podemos agregar, o sea, ahí podemos incluir, perdón, a Ajá. el voyerismo, Ujú. el exhibicionismo, o sea, el voyerismo en el sentido de yo sin pedir permiso, Sí. voy y me asomo a la puerta del baño. Sí, sí, sí. El exhibicionismo, esto que vamos a la secundaria, entonces, Ujú. que no es lo mismo un juego entre personas de que me gusta ver y que los dos estamos Exacto. consensuándolo. Sí. O no consintiente, decía ella. Ok. Porque, por ejemplo, un pequeño lo puede consentir, Ujú. pero no es responsable De su de decisión. ese consentimiento. Entonces, me gusta muy bien la definición porque sí deja claro que, bueno, estamos incluyendo aquí como toda una diversidad, Ujú. más que hay ciertas cosas que tenemos que pensar de otras formas. Como decir, pues también es que si tengo yo antojo por una chava y entonces pues yo quiero tener relaciones con ella aunque ella no quiera, pues no, porque no hay un consentimiento. Que ¿Qué? ahorita el tema del consentimiento Ajá. es como un tema central, en otro momento, no. No, no. O sea, antes las abuelas que se casaban a los 14 Claro, años, sí, y claro, lo veían bien, claro. sí, o O, natural. o lo que pasa con este cambio como de mentalidad, que lo hemos visto en medios, de ciertas personas que tenían como ciertas relaciones, o ciertos vínculos ahí afectivos,
y que se pensaban como normales y a la vista actual ya no. No. Y terminan denunciando y Sí. demás, ¿no? Porque también fue un cambio de cómo ver las Sí, un cosas. cambio de paradigma totalmente grande. O sea, es increíble, ¿sí? Ujú. Y yo creo que está bien, sinceramente. ¿Qué cosa? O sea, que sí se tengan bastante visibilidad Sí, sobre la claro, mayoría de edad, sí, donde claro, siempre es consensuado, aunque siempre va a haber un abanico de muchas cosas que se tienen que sí, ver, sí, sí, pero sí. sí es importante, digo, sobre todo por lo que les estamos compartiendo, Ujú, ¿verdad? O ujú. sea, no estamos hablando de menores de edad aquí para nada, Ajá, ajá. ¿sí? O sea, Que ese es otro tema. aunque de lo que estamos hablando nosotros, claro que sí hay muchos menores de edad que viven un proceso de Claro, autoaceptación y es de que salida luego, del closet. eso es lo complicado, Dan, porque luego sí puede terminar siendo un impasse el decir, es que no podemos hablar de esto con menores, Ujú, no con menores, de menores, ujú. pero pues son los menores los que viven muchas veces Sí. esto, donde en la secundaria viven acoso, les dicen cosas, y entonces aquí, y sobre todo porque cada vez más pequeños se van pudiendo identificar Ujú. como gays, como lesbianas, como Sí, trans. y sobre todo, corrígeme si lo digo mal, sobre todo porque el ser homosexual, sí, tiene que ver con tu identidad, no tiene que ver con tu sexualidad. El ser homosexual Ajá. tiene que ver, O el ser gay tiene que ver con quién eres, sí, no con quién estás teniendo intimidad. pues, a ver, Yo sé, pero la gente lo asume de volada, ¿sí? O sea, ¿eres gay? Ah, es que te gusta esto, o sea, todo es como este tipo de creencia de, ah, es que eres gay, eres bien promiscuo y te gusta esto y bla, 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 o sea, sí, se asocia, ¿sí? pero, Yo sé que el término sí ajá, tiene que ver con la sexualidad. yo te puedo decir, en estos momentos, sí, Ujú. porque para que alguien sea gay, pues tiene que gustarle a alguien del mismo sexo. Sí, pero no tiene que tener intimidad con la Ah, no, no, persona, no, 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 pero sí, a lo que me digamos, refiero. en estas épocas, sí se define la homosexualidad, Ujú, digamos, con una atracción. ujú. No, no que necesariamente tiene que haber un contacto, es una Sí. atracción sexual y afectiva por alguien del mismo sexo. Claro, no, y tienes toda la razón. A lo que me refiero yo es que, como estamos hablando del proceso de salir del closet y de aceptarte, Ujú. ¿sí? Tiene que ver más con tu identidad, ¿sí? Que la sexualidad que Ok, tienes, ajá. ¿sí? O sea, ya como Sí, sí, sí. definición general, Sí, pero la realidad es esa, que cuando tú hablas de alguien gay, automáticamente hace referencia a su sexualidad, ajá, ¿sí? O sea, ajá, primero pones la cama. Sí, siendo heterosexual o incluso homosexual o gay o lesbiana, o ajá, sea, ajá. primero pones la cama o la intimidad y luego ves a la persona y lo que estamos hablando aquí es la persona. Bueno, da lo que digo, si te estoy entendiendo un poco, es como una persona puede identificarse o Ujú. puede sentir cierta atracción sexual y afectiva incluso antes de tener una práctica sexual. Exactamente, es Sí, quién soy, o sea, sí. de lo que estamos hablando de salir del closet Ujú, es quién soy. Antes de, a lo mejor, no sé, a ujú. un chavito de 14 años, un adolescente, se puede hacer esas Sí, preguntas y ni claro, sí, siquiera claro. preguntarse, me gusta por ahí o me gusta Sí, sí, esto, es sí. simplemente a ver quién soy, ¿sí? ¿Con qué me identifico? Me explico, Sí. ¿sí? Y yo diría también como haciendo un pequeño como ajuste ahí, Ajá, es como quién soy en cuanto a, es una parte de mí, sí, no es todo. sí, no es mi Sí, identidad, o sea, es no es, parte de mi sí, o identidad. sea, no es que yo solo sea gay o solo sea lesbiano o solo Ajá, sea trans, sino es una parte de mí, claro. entre muchas otras. Sí, me encanta. Sí, es importante decirlo, sobre todo como para cerrar esta parte del tema de las terapias De de conversión. conversión, sobre Ujú, todo por esta parte de corregirnos, ujú, ¿sí? De ujú, querer cambiarnos, porque siento yo, ese es mi punto de vista como humano, que también vivió su proceso, es algo con uno mismo. mm, mm, Sí, mm, ya mm. después vienen otros procesos, como disfrutar la cama con alguien más, como afrontarte a tus miedos, como el cuidarte, cuando tienes un contacto con alguien más, o sea, realmente, como tú dices, no es quien somos, pero es una gran parte de Sí, sí, nuestra sí, vida. sí, es un elemento que ocupa mucho espacio. Ujú.
¿sí? A diferencia de otras cosas que también son importantes, este ocupa mucho espacio. Ujú. Y también para dejar un poco claro lo de las terapias de conversión es, pues evidentemente no funcionan, Claro, ¿no? Lo único que provocan es más homofobia. claro. O sea, porque lo que hacen es reforzar esa parte de homofobia y por eso luego tienen índices altos de... ¿Desvivirse? Exactamente. Ajá. Sí, Sí, sí. porque si yo de por sí yo traigo conflicto con eso y entonces... Y es algo que... A ver, también mi postura es esta. Ujú, O sea, yo creo que la sexualidad se puede mover. ujú. No es que yo la pueda mover a voluntad, Sí, pero se puede mover. O sea, sí. de que algo que no me gusta, regularmente es así, algo que no me gustaba antes, ahora me gusta. Claro, porque dijiste algo bien importante que me encantó. O sea, esto de querer corregir nuestra sexualidad, ¿sí? Ahorita dijiste una palabra de construir. O Mm, sea, mm. sí puedo construir mi sexualidad, Ajá, ajá, probando, cambiando, y a lo mejor ahorita estoy cómodo con cómo la estoy viviendo, ajá. pero en 5 años o en 10 años Sí, puede ser puedo probar otra diferente. cosa. Sí, pero no es voluntario. Eso es lo que quiero que quede claro, no es voluntario. O sea, la elección, la elección Ujú, de una orientación sexual o de una identidad de género ujú. no pasa por una acción de la voluntad. Sí, No es que alguien quiera ser gay o quiera ser hetero o totalmente. quiera ser trans. Ujú. Es algo que se impone, como a Sí, los heterosexuales se les impone también, más que no se le cuestiona porque lo ven como algo natural. Pero claro. es algo que llega y se impone y pues a ver cómo le hago, Ujú. ¿no? Lo que sí es que tanto el género como la sexualidad son más fluidos de lo que pensamos, Sí. ¿sí? Y entonces vemos casos donde, no sé, chavas que eran heteros y estaban casadas y de repente les empezó a gustar una chica. Ujú. Y no es de que, ya era lesbiana desde antes. No, pues se movió. Se movió. No es que ella se corrigió, es que no, simplemente se movió. Ujú. Y cuesta trabajo entenderlo un poco si tenemos Mucho. estructuras muy, muy rígidas, Sí. pero pasas un poco nomás de abrir los ojos y que pues pasa eso. Sí, sí, a mí me cuesta, o sea, entender esto de que no se quieran identificar con hombre o con mujer, Ajá, o sea, ajá, y se supone que yo soy una persona abierta, sí. porque traigo otra escuela, ¿verdad? Sí, O pero sea, ahí el punto creo que es el binarismo. O sea, sí, todo lo que se salga del binario, o ujú, sea, por ejemplo, en el tema de la sexualidad, las personas bisexuales. ujú, Y entonces que si no existen y que son mañosos y que están confundidos, es toda la dificultad para pensar en... Y luego, en cuanto al género, pues son los géneros no binarios. sí, Es ok, entiendo que las personas trans transiten hacia hombres o hacia mujeres, pero ¿cómo que ninguno de los dos? No puede ser ninguno de los dos. Ahí está la dificultad. claro, Y a nivel corporal, algo que tiene todavía complicaciones mucho más fuertes es las personas intersexuales. Porque desde que nacen, al menos si la intersexualidad es visible, ujú. intentan corregirlo. A ver, define intersexual, Intersexual es lo que antes se les conocía como hermafroditas ¿ok? y son personas que en alguno de los niveles de sexo, Ujú. o sea, nivel genital externo, interno, hormonal, fenotípico, cromosómico, Biológico, genético, ujú, es mera biología. ujú, No está ni en el extremo de los machos ni en el sí, extremo de las hembras, ok, sino tiene una variación sexual sí, que puede ser visible o no. O sea, hay sí, personas que son intersexuales y nunca se dieron cuenta en su vida, ok, ¿no? El asunto es en las que son, por ejemplo, genitales externos y ven que tiene pene y una apertura vaginal, ujú, intentan una corrección. claro, Otra vez, porque lo que esté intermedio es difícil de pensar. Entonces sí, lo quieren hacer para un lado, lo quieren hacer para otro. lo que no es binario, Entonces, otra vez, a todos los niveles, a nivel de cuerpos sexuados, a nivel de género o a nivel sexual, ujú. lo complicado es lo que se sale del binario. A cualquiera, a ti y a cualquiera, es una dificultad. Sí, sí, sí. Está súper interesante la plática. Sí, te estoy aprendiendo bastante. No sé si conozcas a un perrito y a un zorrito que dan consejos muy curiosos. ¿Los has visto? Ujú. Sí. Bueno, te voy a invitar a verlos porque prepararon algo muy especial para este episodio. Así que, vamos. Por allá. Bienvenidos y bienvenidas al Guay, chican. y al mestizo este.
a la Sangre terapia. sucia. Si quieren saber de qué estamos hablando, Tiene que ver el episodio completo la próxima semana. ajá. Bienvenidos Y bienvenidas, a La Ferrapia. tu lugar favorito para Consejos incorrectos, clasismo, descarga emocional, homofobia, crítica. xenofobia. Me vas a meter en un problemón. Lo primero que te pedí que no hicieras es lo que estás haciendo. Te dije, sé educado con la gente porque nos está viendo hoy gente muy culta. Ajá, Sí, como en la canción de Globito. ajá. Qué culta, qué culta, qué culta la pendeja. Hasta ahí, porque si no YouTube me tumba el video. Ok. Sí. O sea, nos está viendo gente muy culta con T. No vayas a salir ya. con tus mamás. Con T. T. Sí, culta. Culta. Nos está viendo gente muy Ah, culta. pensé que travesaña. No, 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 no. También puede que nos estén viendo travesaños porque mi patrón y Ajá. tu patrón, Nuestro patrón. nuestro patrón, Ajá, platicó con un profesional, un experto, ajá, ¿sí? De temas muy serios. ajá. Espérate, me cansé porque tú quieres que chiflando y aplaudiendo y pues yo soy de sangre azul, yo me tardo. Ay, Dios mío. ¿Ves por qué te decía que no me ibas a entender? Sí. A ver, ¿y luego? Yo no tengo la culpa, Dios mío. Este ha sido el episodio en el que más he llorado. Porque no me puedo mostrar tal y como soy. Ay, pero ya nos dijiste... Porque la gente... Sí, pero los nuevos no han escuchado eso. Esto es la cápsula dentro de la cápsula. Pero pues si quieren saber de como qué se un- trata, tienen que ver el Es capítulo como completo. Inception. Estamos dentro de adentro. Ay, Dios. Ándale, Adentro de diles. adentro. Ya me cortaste mi chiste, diles. Pues que aquí Victoria Rufo salió a decir que es white chican. Huaychican. White chican. Me encanta como dice Huaychican, como si fuera Claro. Paulina Rubio. Esta se cree española. Claro, white chican. ¡Hostia! Este tío se cree Huaychican. Pues Causa. claro. ¿Cómo no voy a querer ser Whitezican? Ajá, Si me gusta lo bueno. Si nací pelirrojo. ajá. Si estudié y tuve privilegios. Mm, Si yo siempre dormí con clima. ¿Sí? Si Mariana a mí me regaló mi Dyson purificador de aire. Ajá. ¿Sí? Yo no tengo la culpa porque ¿sabes qué es lo que tú sientes? ¿Qué? Envidia. A veces. Pues sí. Pero lo bueno es que soy bien compartido. Ujú. ¿Sí? Y donde come uno, ¿Comen dos? comen como 4. Cul- Te dije que nos está viendo gente culta. Ay, Dios mío. Ay, Ok, me voy a portar bien ya. Cayo Berto. Ya me voy No a lo portar bien. escuches, Cayo Berto. Yo sé que también es perro como tú, pero tú eres blanquito y tu futuro va a ser más fácil que el de él. Así me decía mi abuela cuando estaba chiquito. ¿Que porque eras blanco te iba a ir mejor que tus hermanos? Sí, no, que mis hermanos. Había un pequeñuelo en la casa, Ajá. sí, pero pues su colorcito de piel era diferente. Ah, Consta que yo no pienso así, pero mi abuela pues era de otra época. ajá. Entonces yo me acercaba a mi abuelita, así con mis ojitos de gato de Shrek, Ajá. y le decía al niño, bueno, me decía a mí, enfrente del niño, a ti te va a ir muy bien en la vida porque tú eres blanquito. Sí, así como queriéndoselo, Y pues sí tiene razón. pues sí, Ajá. la verdad sí. Tiene sus beneficios, sus ventajas injustas. Sí, entonces pues, como tú eres mestizo, sí, Ujú. pero Cayo Berto no. A Cayo Berto le va a ir muy bien. Tú no viniste a sufrir este mundo como otros. Ok, muy bien. Ajá. Entonces, Ah, sí, ya me voy a portar bien, tranquilo. ¿ya te vas a portar Sí, ya bien? me voy a portar bien. ¿Sí? ¿Te vas a comportar con Sí, altura? me voy a comportar con altura, como Rosalía. Como si fueras un ingeniero egresado, Ajá. profesionista, Ujú. educado, Claro. con carro del año, Ajá. ¿sí? De hace 2 años. Que viaja cada bimestre, Ajá. ¿sí? O sea, un pequeño sector demográfico de la Ujú. sociedad te tocó ser a ti. Sí. Muy bien. Portadito. Que nadie se entere que le quité la camisa de los Tigres porque le dije, así no vas a salir con la gentecita del patrón. Tú me Ay, no, dij- qué feo decirles gentecita. Tú me dijiste que me viera naco y fue lo primero que agarré. Es que te la bañaste. O sea, yo tenía algo en la mente como de naco y tú dijiste, Él me no. dijo, tienes que verte naco porque yo me voy a ver, ¿cómo dijiste? Guay chican. White chican. Y guay Entonces chican. abrí el refri Y me tragué todo. Y me tragué como todo. siempre. para estar como señor panzón mecánico. Ándale. Y lo primero que vi en el closet fue la playera de Tigres.
Ujú. Y fue lo que me puse. Y quiero que tires esta camisa ya. Pero que la tires. Bueno, no vamos a hacer esperar a la gente, Mm. porque la gente está muy interesada con la plática del patrón, Ok. ¿sí? Así que empecemos con las preguntas del consejario. El momento Más de los consejos esperado. incorrectos, Ajá. ¿sí? Pero tan reales que te hacen sentido. Sí. Sí, 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 sí. Sí, ya empecemos. Sí, sí, sí. Pues tú tienes el teléfono, Puta madre. ya te las pasaste, que son las últimas 3. Regresa como está. Bueno, empecemos con la primera pregunta. Ujú. Tengo 27 años y siento que llevo toda la vida actuando. En el trabajo soy una persona, con mi familia soy otra, y con mis amigos soy otra diferente. Muy pocas personas conocen cómo soy realmente porque desde niño me hacían sentir raro cuando mostraba mi personalidad. Ya me cansé de fingir, pero me da miedo que si empiezo a ser yo mismo de verdad, la gente deje de quererme. ¿Alguno de ustedes le ha pasado? Yo vi su película hace poquito. El Fragmentado. Así se llama. Sí, puras personalidades diferentes. El de It's Me, Patricia. Ándale, It's not me, Patricia. 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 Tú eras ese, ¿no? No. Sí. No. Tú nos contaste que desde muy perrito nadie te quiso. Ah, bueno, mira. Yo le podría decir. Ujú. Yo no creo que tenga una personalidad esa persona. Ok. Si está diciendo que se comporta de una forma en el trabajo, Ajá. de otra forma con su familia Ujú. y otra forma con la escuela o no sé qué dijo ahí, Sí. yo dudo que tenga una personalidad como Pues tal. yo siento que a lo mejor no tiene ningún problema. Lo que es que es una persona muy versátil, como tú. Sí. A ti te encanta ser muy versátil, Ujú. ¿sí? En todos lados te adaptas y embonas. Claro. Claro. Hay que saber embonar. Hay que saber adaptarse a Hay las que saber situaciones. adaptarse a las situaciones, hay que saber estar en aprietos también. También. Sí. Aunque, Y aunque también no hay que sé. saber recibir la expansión. Exactamente. El permitir crecer así con este Júpiter en Ajá. Cáncer y la Luna en no sé qué. ¿Cómo Sí. dices? Mercurio en el culo. ¿Sí? Hay que, ¡Ay, chiste reciclado! porque lo de hoy es Ser sustentables. exactamente. O sea, si los astros están a tu favor, Ajá. tienes que dejarte fluir, Claro. sí, adaptarte, embonar y Embonar, permitirte expandirte, retraerte, expandirte. apretarte, todo. Claro, Claro, sí, claro. hay que saber expandirse en la vida porque si no, pues ¿cómo entra todo lo bueno que uno desea? ¿Sí o no? Sí, Sí. sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? ¡Sí! Puta madre. ¿Por qué dices maldición? Nos pone pi, ¿Dónde ya. está la clase? No, Sí. no quiero ponerles pipí. ¿Y Ahí popó? vas con tus, diría ¿Quién? el Paco, ahí vas con tus parafilias. ¿Paco? Sí, el que está con el patrón. Ah. Ay, Paco. ¿Sabes qué es una parafilia? Sí. ¿Qué? Es una atracción Sexualichis. sexualichis. Ajá, Una atracción sexualichis con objetos. así. Por ¿Sí, eso no? pi, Pi. le golden chagua. Dejémoslo ahí. Hay que portarnos bien, The no white seas shower. vulgar. ¿Por qué me quitaste el garrote? Te dije que era de los dos. Ya, Y como eres white chicken, siento que me vas a robar. white chicken. Me encanta como dices white chicken. White chicken. ¿Qué te voy a robar? Pues no sé, están acostumbrados Te voy a siempre a robar la robar todo. personalidad porque ahorita los nacos están de Mm, moda. Segunda los persona. hijos, ajá. Dice, siempre fui el niño bueno de la familia. Estudié la carrera que esperaban. Trabajo en algo que no me gusta y Ajá. nunca hago nada que pueda decepcionar a los demás. Ajá. Últimamente siento que quiero cambiar muchas cosas de mi vida, pero me da miedo que la gente diga que no soy el mismo. Cuando dejas de vivir la vida que esperan los demás, ¿duele? ¿Qué? No. ¿Cómo dejas de vivir la vida que esperan de ti y empiezas a vivir la que tú quieres? Finge tu muerte y cámbiate de ciudad. Y así puedes volver a empezar desde cero. Vete a vivir a Canadá. Ándale, vete a vivir a Canadá, sí. Enamórate de un extranjero Vete a vivir a Canadá. y San se acabó. Ajá, San se acabó. Aquí eres Juanito y allá eres Patricia. Ya. Aquí eres José y allá Ajá. eres Joseph. Eres Joseph. Claro, aquí Claro. eres Rosa María y allá eres Rosemary. Rosemary. Claro, aquí eres Miguel, allá eres Michael. Aquí eres marihuana y allá eres Mary Jane.
No te rías. Porque no exageres, no exageres. La gente se da cuenta cuando quieres caer bien. No te chifles. Última pregunta. Mis amigos dicen que soy muy reservado, pero la verdad es que no es porque sea serio. Es porque me da miedo que si conocen quién soy realmente, piensen que soy raro o simplemente me dejen de invitar o me dejen de querer. A veces siento que nadie conoce mi verdadera personalidad y eso me hace sentir muy solo. ¿Cómo se deja de vivir con ese miedo al rechazo? Mátalos a todos, Bart. Mátalos a todos, Hácelas de Bart. pedo en la fiesta Hácelas de pedo. familiar. Malacopea, malacopea. Sí, la mejor manera de decir quién eres tiene que ser o en Navidad, Ajá, un día de 10 de mayo, o sea, del Día de las ajá. Madres. O sea, entre más sea importante la efeméride, yo creo que Sí. es el mejor momento para decir, soy así, Ujú, eso puede soy ser. otaku, Yo tengo. Soy white chican. soy guaychican. Yo tengo otra teoría. A ver, Yo digo que caga ajá, enormemente, sé lo más mala. O sea, haz algo así que te mate con la gente. me dijiste que no ibas a decir maldiciones. Que te la volaste con la gente. Eso, hostia, Repámpanos. repámpanos, Ya estuvo suave. truenos, recorcholis, ya estuvo Caracoles. suave, ya estuvo suave. Voy. Ahí va Samuel. Vas a el helicóptero Ajá. con la Dyson. Con la Dyson. A ver, tu Ah, idea. te decía de que tienes que cagar horriblemente, ¿Qué de te que dije? tienes que regarla así horriblemente, Ujú. tumbar cosas, quebrar, copiar. Haz algo así muy, muy, muy impactante en tu círculo social. Ujú. Quien se quede contigo son tus amigos. Y ahí sí ya puedes ser como quieras. Ya después de eso ya puedes hacer lo que tú quieras y a nadie le va a importar. Es el mejor consejo que te podemos dar. Es que Mm, si tú tienes un miedo, ujú, la mejor manera es afrontarlo. claro. Cuando lo vives, ¿sí? Ajá. Ya nada te puede parar. Una Sí. vez que decepcionas a los demás, ¿sí? Ya no te queda otra, nada más que vivir tu vida Ajá. para ti. Sí, síguelo decepcionando, vale Sí. madre ya. Como diría la gran terapeuta Vero Marcos, si tú Ajá. eres independiente económicamente y emocionalmente, todo Ajá. el mundo Chupa. te la pela. Ah, es que no estoy viendo. Yo vi algo así. Y cayó Berto. Este señor es muy mala referencia para ti, tú estás chiquito. Qué oso, neta, neta. Pues que no se ve nada. Él va a ir al americano. Tú de seguro fuiste a escuela de gobierno. Bueno, sí, 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 acabamos. ¿Y luego? Ya acabamos. Ah, muy bien. Sí, no les vamos a quitar más tiempo, más No. preciado tiempo a, Ujú. a la No, gente pues del patroncito. es que también Paquito habló un chingo. Sí, pero mira, aventó puro oro. Puro facto. Sí. Como, Puro Six Seven, dile la rita. ándale. Puro Six Seven. Pichi, más bichi, más fechi. Ahora, profesora, no sé, Six Seven. Para todo el episodio completo, nos vemos En la próxima semana, aquí en La la perrapia. Perrapia. Y arriba España, campeón del mundo. Ea. Puro pedo. ¿Quién sabe? ¿Quién ¿Quién sabe? sabe? Acuérdense de una cosa, si no aprenden a reírse de ustedes mismos, alguien más. Lo hará por ustedes. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Ti, 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 ti. Ay, ¿cómo son estos? Se la bañan con sus comentarios, pero a la gente les encanta. Muy creativos. Deja tú muy creativos, muy reales, ¿sí? A pesar de que son muy vulgares y muy pelados. Hay de todo. Hay de todo, ¿sí? Pero, ok. Está muy interesante la plática con lo que nos estábamos platicando sobre esta parte de lo binario. Para darle un cierre, sobre todo a lo de las terapias y a lo de la corrección, ¿a ti te ha tocado algún paciente en tu historia que haya llegado como víctima de alguna situación? Porque es importante, vamos a tomar este tema de la importancia de la terapia adentro de estos procesos. ¿Sí? A mí me tocó la buena suerte que yo estuve acompañado por alguien, ¿sí? Y tú que te dedicas a hacerlo, o sea, ¿cuáles han sido como tus experiencias más importantes o más memorables adentro de tu trabajo? Mm, es que no te sabría decir cuáles serían las más memorables. Lo que podría decir es que tuviste suerte. Sí.
O sea, porque para estas cosas, lamentablemente, Ujú. sí es una cuestión de suerte. Es que siento que yo no tuve vergüenza, ¿Cómo? yo. O sea, yo no tuve vergüenza porque siento que lo que te conté hace ratito, el ir a Canadá y verlo, me quitó una vergüenza Ah, sí, interna. pero ¿qué tal si hubiera sido con alguien Ajá. que no sabe escuchar estas cosas? Bueno, a eso es a lo que voy, porque yo he tenido ciertos pacientes míos que sí me han contado cosas del terror, de ponerles planas, Sí, sí, donde sí. yo no soy, a mí no Sí, me claro. gusta Sí, esto, claro. ¿sí? Yo estaba confundido, Y yo creo que son las menores, ¿ok? ¿no? Porque hay otras historias mucho, mucho más fuertes. Ujú. Este, y la verdad para mí, desde que llevo trabajando estos temas, sí, siempre ha sido como un problema el saber a quién referirle. Ujú. Porque yo puedo tener personas que confío mucho en su trabajo clínico, Sí, pero cuando se trata de una persona gay o lesbiana o trans, sí, soy todavía más cuidadoso porque yo creo que no cualquiera puede trabajar estos casos, sí. porque traen también su propio prejuicio, teorías, Sobre todo yo creo que, complicadas a esto. sobre todo porque yo creo que el proceso te confronta a cosas que son muy normales. O sea, te confronta a cosas pendientes en la relación con tu mamá, con tu papá. O sea, que no, a veces no tiene nada que ver con el proceso del salir del closet, sino cosas que emocionalmente están trabadas. Bueno, ves, pero eso pensaría como con todos, pero, Sí. pero ¿qué tal? No sé, pienso como unas chicas que en algún momento quería que atendieran a una de sus hijas Ujú. y venían de una terapia donde la terapeuta les decía que, pues que cómo no querían que su hija estuviera mal si eran unas mamás perversas, ¿no? O sea, porque, y yo voy a hablar un poco del psicoanálisis porque pues ese es donde yo me Sí, muevo, claro. ¿no? Este, o sea, hay teorías donde no van a ayudar a escuchar a una persona queer, Ujú. ¿sí? Afortunadamente, a partir de un tiempo para acá, ha habido cada vez más literatura abierta y que te hace pensar, pero no es así. Por eso es que yo en algún momento pensé que era una buena idea crear una materia Ujú. para la Facultad de Psicología donde yo daba clases Sí, y entonces que obligatoriamente los alumnos pasaran por esa materia, que tampoco era garantía, claro. pero al menos pasaban, porque antes era, estos temas o no aparecían Ujú. o aparecían en psicopatología. Ujú. Entonces, pues ¿con qué herramientas los psicólogos van a atender a las personas queer? Sí, y de hecho, a ver, tengo ahí algo porque cuando yo estudié, de hecho nos metían a veces en la neurodivergencia, Fíjate. sí, que a mí no me pareció eso, pero digo, yo no hago conflicto, a mí me vale. Ajá. Adentro de la institución donde yo estudié, no voy a decir ahorita en esta ocasión, ¿verdad? Pero realmente a la definición de la neurodivergencia como la está marcando ahorita, pues esta parte social, porque no es una definición de la psicología, es todo lo que se salga del paradigma social, ¿sí? Entra ahorita como neurodivergente, Mm. ¿sí? Se me hace más amigable el término, pero siento que no es el correcto. Sí, no, yo tampoco pensaría que tiene que ver con... Ajá, O sea, puedo pensar que hay personas queer ujú, neurodivergentes, sí, sí, totalmente, pero no, son dos cosas distintas. sí, Entonces, sí yo pensaría que la gente que nos está viendo, ujú, que si buscan a un terapeuta, sí, sí, se pregunten bien, ujú, ¿no? Con quién van y no solamente que sea bueno, sino que trabaje, o sea, son gente queer, ¿no? Gente de la comunidad LGBT, sí, que pregunte bien con quién van para que no salgan con sorpresas, ¿no? Porque eso sí. es algo casi cada vez menos, ¿no? Cada vez hay más gente preparada y demás, pero sí históricamente ha sido todo un tema muy complicado. Sí, lo bueno es que ahorita, aunque como dices tú, no hay nada obligatorio en la carrera, pero ahorita ya se ven un poquito más estos temas adentro Ujú, de la ujú. sexología y adentro de toda esta diversidad. Entonces eso es magnífico. Para ir cerrando el episodio, Paco, que se me ha hecho súper interesante, vamos como a los tips, ¿sí? A los pininos de la gente, Ujú. ¿sí? O sea, ¿cuál sería el primer paso que tendría que dar
la persona que lo vive, o sea, la persona que está viviendo esta autoaceptación y que quiere dar ese primer paso para salir del closet, ¿cuál sería el primer consejo que tú le darías? El primer consejo yo creo que es que se tome su tiempo, Ujú. ¿sí? Que no hay prisas para esto, que es algo, no porque es algo malo, Sí. sino simplemente para, este, que él puede estar un poco más seguro de lo que va sintiendo, Ujú. que tampoco es obligación, porque al final de cuentas, o sea, si les dice a los papás tal cosa y resulta que no, pues bueno, los papás ya aprendieron algo, ya se movieron, tampoco es como que estés confesando un delito, ¿no? Al final de lo que se trata es de si yo digo que soy bisexual y luego creo que no, Sí, pues bueno, no pasa nada, el asunto es el respeto a la diversidad, claro. ¿no? Entonces, pero sí, yo pensaría que se tomen su tiempo, Ujú. que puedan platicarlo con más gente, Sí, que sea gente de confianza, porque luego hay estas cosas de que luego terminan sacando gente del closet. sí. Este, Eso es bien importante. Tú tienes el derecho de elegir cuándo salir del closet. sí, es Na- algo, es lo que sé ahorita, nadie más. es algo totalmente personal. Sí. Este, Y también yo creo, Paco, que tiene que ver algún tipo de congruencia con la vida que quieras vivir. Me refiero a, pues a lo mejor si tú te ves viviendo con una pareja de tu mismo sexo, ¿sí? Ahí yo creo que sí te conviene salir del closet por el proyecto de vida que mm, tú estás armando, pero pues si realmente hay otros contextos que a lo mejor como dijiste tú, si va a haber violencia o si va a haber actos penales porque donde vives es muy complicado, yo creo que también es inteligente el no salir del sí, closet claro. en su Sí, momento, claro. A lo mejor ¿sí? no ahí tienen que emigrar a otra ciudad o a la Hacer un ciudad, plan hacer un plan, para donde pues, puedan vivir ajá. esto, porque fíjate que haciéndote, te digo, el scouting de la plática que íbamos a tener hoy, escuché a una doctora que estaba hablando de estas cosas y decía, o sea, a veces no hay necesidad. Porque a lo mejor vives en otro país y tus papás en Sí, otro sí, y sí. no es necesario que lo digas, pero yo sí quiero como poner en la mesa esto de al final de cuenta, el estar escondiendo una parte de ti Mm, te va a quitar el estar presente todo el tiempo. sí, claro. ¿Por qué? Porque tienes que pensar en qué vas a decir, que no Sí, se den claro. cuenta, que no vas a poder mostrar fotos en redes sociales. O sea, va a haber muchas cosas implícitas. Por eso, como empecé la charla diciéndoles, algo que es sumamente difícil, pero es sumamente delicioso es permitirte ser tú, ¿sí? Pero la palabra que dijo Paco hace rato de es una construcción, Mm. ¿sí? Y entre más auténtico puedas ser y no tengas tanto que esconder, siento que estás muchísimo más presente para vivir tu vida. O sea, lo ideal sería eso. Eso sería lo ideal. Sí. Ojo, con lo que dice Paco, no hay ninguna prisa, que no haya ninguna prisa te da la opción de crearte un plan. Ujú, Sí, ujú, porque a lo ujú. mejor sí tienes que ver tu contexto, a lo mejor sí tienes que ver las relaciones que tienes alrededor, si dependes económicamente de tus Claro, papás o de claro. alguien más, o sea, son muchas cosas, pero yo siento que mínimo cuando tienes ese plan de, bueno, voy a hacer esto, a salirme de mi casa y luego voy a dar el paso, yo creo que ya teniendo como un plan, hasta como tu inconsciente o tu interior empieza a afianzarse y a tranquilizarse un poco porque no vives en el no sé dónde estoy parado Claro, y tener redes. O y sea, tener redes de apoyo. también eso de, porque también vivir esto solo Ujú. sí es muy complicado, ¿no? Entonces también el tener redes yo creo que sería otro tip. Sí, es bien importante eso. Sí, y darle una checadita, ¿no? También a esta parte religiosa. ¿Cómo? Pues sí, a las creencias religiosas de tu familia. Sí, porque capaz que sí me ha tocado escuchar de cosas tétricas de... tenía un amigo que su papá es súper cristiano. Cuando sale del closet, el papá le dice, ya Dios ya le quedé mal a Dios por tu culpa, Sí, porque sí, saliste de esta manera, sí, sí. ¿sí? O tuve una expareja que su mamá también súper cristiana y cuando se enteró la mamá le dijo exactamente lo mismo, ahora ya Dios no te va a querer porque eres de esta manera, Sí, sí. ¿sí? Entonces, a lo mejor no es que tu mamá no te quiera o tu papá no te quiera, sino son las creencias que ellos tienen, la educación que ellos tienen, y volvemos otra vez a lo del duelo que ellos tienen que vivir. Ujú, Y algo ujú. que me gustó, y a lo mejor tú también me lo vas a poder como respaldar, es que esta doctora decía,
al final en mi experiencia, el 99% de los papás, aunque se tarden, siempre aceptan a sus hijos. Sí. ¿Sí? Se tardan años, a lo mejor se tardan menos, pero la mayoría los Sí. acepta. Fíjate, otra cosa, ahorita lo pensé con eso de tardarse años, Ajá, porque obviamente cada quien y los procesos ahí son cosas. Y tienes razón, sí. regularmente cuando hay algo ahí, cuando la religión está muy presente regularmente, Ujú. sí complica un poco más las cosas, pero bueno, a lo que voy es que cuando salgan del closet, este, no sea algo que se dice una vez y ya no se vuelve a hablar, Ajá, porque luego es frecuente que luego yo salgo del closet, no lo digo, sí, pasan 10 años sí, y los papás siguen en las mismas. sí, claro. Y no solamente me refiero como a decir, sino también es este tema de, oye, tengo novio, oye, quiere venir el novio a la casa, oye, quiere venir el novio a Navidad, o sea, ese tipo de cosas hacen que de alguna manera empujen a los papás a que puedan ir asimilando estas cosas, a que lo vean real. Sí, Porque si no, en ese periodo de que lo dijo hace 10 años, los papás pueden pensar, bueno, ya se le pasó, fue una etapa, ya no, o sea, se le acomodan a estas, porque para los papás, yo podría decirlo así más o menos, como una salida de closet es como un golpe narcisista, porque siguen pensando que hay algo negativo en esto y ujú, entonces, este, ujú, también ellos salen lastimados en ese aspecto, ¿no? sí, Entonces hay que hacer todo un, una, un trabajo de resignificación de cosas, sí, que los papás lo pueden hacer solos o lo pueden hacer con lecturas, o ujú, ya hay grupos también, hasta sí, en Monterrey ya hay grupos también de apoyo, está los padres y madres del arco iris, que es un grupo que tiene yo creo que como 10 años, de los que yo soy parte del consejo, sí, donde que trabajan con familias de hijos queer, ok. ¿no? Yo me encargo de que salga la información aquí abajo. Muy bien. Oye, la verdad es que yo siempre digo ya en lo personal que todo tiene un precio por pagar. O sea, estar adentro del Ujú, closet ujú. te va a costar vivir una doble vida, te va a costar vivir en la vergüenza, te va a costar no estar totalmente presente ni ser auténtico, pero también el salir y el permitirte ser quien eres, pues también te va a dar una Sí, responsabilidad claro. de cuidarte, de educarte, ¿sí? De protegerte, porque pues siempre, siempre, siempre todo lo que vivimos tiene un precio por pagar, ¿sí? Entonces, ahora sí que como dice ese refrán de ¿qué prefieres? O sea, ¿problemas de pobres o problemas de ricos? ¿Qué prefieres? ¿Problemas de closet o problemas, Ujú. sí, de ser tú y Sí, estar viviendo tu más que vida? creo que los de closet son como muy puntuales en Ujú, cuanto que corre en riesgo mi vida, si lo ujú, digo, sí, corre en riesgo de que mis papás me corran de la casa, me dejen pagar la escuela. No, es como muy concretos. Los otros sí, costos, o sea, el decir, sí puedo salir, ujú, pero tengo miedo, sí, ahí los costos emocionales son otros. Y pensaba también cómo, este, a pesar de obviamente todo es como caso por caso, pero regularmente eh, el salir del closet empodera, ujú, ¿sí? sí, O sea, empodera en el sentido de si yo estoy dentro del closet, lo decías tú ahorita, tengo que estar vigilando que no se me note, que nadie se vaya a enterar, porque si alguien se entera, ujú, estoy en sus manos. ok, Sí, o sea, me pueden decir, oye, es que tal cosa, porque si no voy a decir. sí, En cambio, si yo ya lo digo, ujú, estoy totalmente empoderado. O sea, claro, no hay es como decirle a Ricky Martin, ay, fíjate que te vimos con un güey. Pues es como que, pues sí, ¿verdad? Pues sí. ¿con quién más? Es como esto de que entre más escondes algo, se vuelve más tu debilidad. Sí, pues es Sí, eso, sí, cuando te justo. muestras ya la gente no Sí, puede claro. verlo como tu talón de Sí, Aquiles. claro, sí, claro. Y ahí, Sí. porque ahí es como esta fortaleza o ahí es este tema del orgullo que desde hace rato, Ujú. donde ya no es algo con lo que me puedas dañar con eso. Muy bien. Normalmente cierro el episodio hablando o pidiendo que les compartas como tu leyenda o un muy buen consejo a la gente a la que le estamos hablando, pero hoy lo quiero hacer diferente. Quiero que ese consejo, como ya dimos mucho para la gente que está en el proceso, ahora quiero que le des el consejo a los papás.
¿qué le dirías a los papás que están aceptando, ¿sí?, una realidad o que están afrontando una situación como esta? Bueno, yo les diría que si ya están en esto, pues primero se los agradecería, Ujú. ¿no? Se les agradecería que están haciendo su función de padres, como debe de ser, ¿no? Aceptando a sus hijos. Sabemos que es algo que les va a costar trabajo, que implica tiempo de por medio, que no están solos, que hay otros papás que están viviendo por lo mismo, que hay unos que están un poquito más saturados, unos poquitos que ya se desaturaron, Ujú. que pueden acudir a estos grupos, que hay literatura, que tengan cuidado también con la literatura porque la pueden encontrar truqueada donde pueden complicarles más la vida, Sí. o cierta literatura que los pueden ayudar a liberarse y poder amar a los hijos. Yo siempre he dicho que eh, el, el- el salir del closet es un acto de amor. Sí. Sí, donde yo como hijo le comparto a mis padres para no tenerlo aparte, sino quiero que ellos sepan esta parte de mí que es muy importante, Sí. ¿no? Entonces que los papás puedan también entender que, que aunque les complicó un poco la vida, sí se puede, que sí hay felicidad en esto, que pueden ver a sus hijos felices, no es un tema de riesgo de que les va a pasar algo, les va a pasar algo como a cualquier otro, ¿verdad? Pero un poco es más como la ignorancia que tenemos arrastrando y la educación de otra época que nos ha impedido un poco entender estas formas, a lo mejor unas más nuevas que otras, eh, pero la verdad es que al final yo termino viendo papás muy contentos con sus hijos, ¿no? Y veo a hijos felices casándose o no, teniendo hijos o no, viviendo una vida mucho más sana a partir de la aceptación de los padres. Me encanta. Yo nada más complementaría lo que dice Paco, es como papá o como mamá, no es tu culpa, ¿sí? O sea, esto no lo decidimos nosotros, los hijos, o sea, es algo que nos llegó, ¿sí? Ujú, Vamos a ujú. decirlo así, entonces hay que soltar esas culpas como padres también para poder empezar a hacer una conexión con los hijos. Y también, si tú estás saliendo o queriendo salir del closet, ahorita lo dijo Paco y a mí me encantan esos términos, el poder afrontar toda esta situación es uno de los mayores actos de amor propio que puedes tener hacia ti mismo, o sea, el permitirte ser quien eres. Ok. No creo decir nada más. Sí, la verdad es que me encantó la charla, Paco. Muchas Sí, gracias, aprendí Daniel. bastante de lo que nos compartiste. Quiero que les compartas tus redes, en donde te pueden encontrar. Bueno, pues en Instagram es Francisco M. Anguiano, Ujú. así seguido. Ok, ¿qué servicios más o menos tienes? Ahorita estás dando todavía cursos, terapia uno a No me da uno. mucho el tiempo, entonces Ok. solamente estoy en la consulta privada. Muy bien, como que ya lo pueden encontrar en las redes que van a aparecer aquí abajo. Excelente persona y excelente profesional. Ya saben que por mi parte me pueden encontrar en todas las plataformas como Dan Rojo Rojas o El Observador Sistémico. Súper contento, súper agradecido. Sí, Muchas gracias, no, Daniel. me placerzote. Ya saben para todos que la mejor manera que yo tengo para poder ponerme al servicio de la vida es compartiéndoles a todos un poquito de lo que he aprendido, lo que he vivido y de todas las personas que vienen aquí. Nuestro propósito es que puedan disfrutar un poquito más la vida o mucho. Así que si te gustó este episodio, pícale a la campanita o dale a compartir a una persona que creas que lo necesite o le pueda ayudar a disfrutar mucho más su vida. Fue un placerzote. Ya saben que la vida es un chiste y la terapia. También. Nos vemos en la que sigue. Hasta luego. Grande.